Perdonad un momento que con estos auriculares estoy. A ver, estaba ocurriendo un problema y es que básicamente, vale, al menos está súper bien colocada. Vale, arregladísimo, ok. ¿Cuál era el problema? He iniciado directo, lo he tenido que cerrar porque no me iba la PlayStation cámara. Entonces le he vuelto a abrir y ya vale. Me preocupa que yo escucho muy alto el sonido del juego, Básicamente, directo de primeras horas de Mass Effect. No sé cuántas horas, de momento estoy solo en casa, pues básicamente hasta que no lo esté. O sea, no tiene más. No sé si serán 2 horas, si serán 3, que lo dudo. Yo creo que será como un directo normal de 2 horas, 2 horas y media, como mucho. Básicamente, dieron el mes pasado en el PlayStation Plus gratis la trilogía Mass Effect, la edición legendaria. Y voy a empezar con el 1, evidentemente, porque es por el que hay que empezar. Espero que no se me esté escuchando el audio del juego altísimo y a mí súper bajo. Ahora mismo se me tiene que estar escuchando bien. Y ahora mismo me quito los auriculares para comprobar el sonido, ¿vale? Si está alto, lo bajo y arreglado. Lo que he escuchado de este juego, de esta trilogía en sí, son los juegos favoritos de mucha gente, entre ellos Jordi Wild. Creo que entre sus juegos favoritos pone la trilogía Mass Effect. Y le tenía unas ganas ya a probarlo y jugarle fuera de directo. Lo que voy a hacer básicamente con juegos largos, y que además son 3 putos juegos, es lo que he hecho ya varias veces, que es hacer un directo probando las primeras horas y luego ya jugarle y completarle yo en mi casa tranquilo. Así que a probar, básicamente. Yo creo que me va a gustar mucho. O sea, es la saga favorita de mucha gente. Son los típicos juegos que una vez te les pasas, deseas olvidarte de todo lo que ha ocurrido, como que no lo has jugado nunca, para volver a jugarlo y volver a sorprenderte. Entonces, a mí ese tipo de cosas me gustan mucho y yo sé que lo voy a disfrutar mucho. No me quiero enrollar más, a pesar de que tengo varias cosas que contar, porque de verdad le tengo muchas ganas y como no sé cuánto tiempo voy a poder estar de directo, quiero estar jugando lo máximo posible. Y mientras inicio el juego y tal, pues os cuento. Mi novia se ha terminado hoy Life is Strange Before the Storm. Ha elegido el otro final, el que no es el mío. Ella le eligió lo de mentirle a Rachel. Mientras carga esto, que no es importante porque os lo cuento. Y nada, al menos nos hemos sacado un final distinto. Reconstrucción de perfil. Debido a tu clasificación como agente N7, los registros de identificación no están completos. Para confirmar tu identidad, elige alguno de los siguientes registros: John Shepard, Jane Shepard o identificación nueva. Escribe la información de la carrera y las características físicas en la base de datos de la Normandía. Yo os diré una cosa, y es que yo siempre en todos los juegos me escojo personaje femenino, con lo cual me voy a escoger a Jane Shepard. Lo de identificación nueva supongo que será hacerte tu propio personaje y tal, pero yo prefiero que sea ya el que viene, sinceramente. Jane Shepard. Nombre Jane y apellido Shepard. Tal cual está. No me voy a poner aquí ahora Marta Gutiérrez, por ejemplo. O sea, no. No, porque no pega en el contexto. Con lo cual, Jane Shepard. Origen: terrestre. Reputación: superviviente. Clase: soldado. ¿Qué tal se me está escuchando? Terrestre, reputación, superviviente. Clase. A mí bien. Lo que me preocupa es el juego. A mí ya sé que se me escucha bien con estos auriculares. ¿Qué más tengo que contar antes de proseguir? Muy rápido. El Bunny Riders, juego gratis del PlayStation Plus, lo he terminado hoy. Le recomiendo en absoluto. O sea, es un roguelike tipo Binding of Isaac, pero 4 millones de veces peor. ¿Por qué? Porque no es un roguelike como tal. O sea, las 5 partidas ves que son exactamente iguales, cambiando pequeñísimas cosas, y que no cambia nada y no te incita a jugar. Con lo cual, menuda mierda, sinceramente. No es ni roguelike ni es nada, porque son todas partidas iguales prácticamente. Entonces, no les recomiendo, la verdad, por mucho que sea gratis. Luego he probado el Rollerdrome, que hay una prueba de juego gratuita, pero el juego no es gratis. Y sin más, la verdad. Creía que me iba a gustar más de lo que me ha gustado. Y por último me he instalado el Brave, el juego de Disney, de Pixar, y ese sí que me está gustando mucho. Ese le tenía pensado hacer en directo, el Brave, pero me ha apetecido al final jugarle y he dicho, pues le juego y ya está. Si es que total, tengo un montón de juegos pendientes para directo.
He dicho, por uno que no lo haga en directo. Además que no sé, me lo estoy pasando muy bien, pero no le veo el típico juego para hablar yo por encima y tal. No sé. Si me gusta mucho, pues ya le rejugaré en un futuro en directo y tal, pero de momento me lo voy a jugar yo solito. Me está gustando bastante. Y llevaré nada, media hora de juego. Ahora sí, ya, lo he comentado todo, así de rápido. Me callo la puta boca, proseguimos con James Shepard. Aceptamos. Cuando confirmes que el personaje está terminado, ya no podrás realizar cambios en ningún parámetro. Ah, bueno, espera. ¿Le puedo cambiar el origen o algo así? No, pues nada, continuamos. A ver. Dificultad del combate. Los jefes se ajustan en función del nivel del jugador. Algunos enemigos tienen protecciones especiales. Veterano. Los jefes y los jefes secundarios se ajustan en función del nivel del personaje. La mayoría de enemigos tienen protecciones. Duro. Todos los enemigos tienen protecciones y los jefes tienen inmunidades. Locura. Se ajustan mucho al nivel. Todos los enemigos tienen protecciones y tienen inmunidades esos. Muy bien, infácil. Menos poder en proporción al nivel del jugador. La mayoría de enemigos no tiene protecciones especiales ni inmunidades. Vale. En lugar del nuevo rango de 1 a 30. Se mantiene igual, pero se duplica el número de niveles. Es todo un poco igual, ¿no? Quiero decir, si es lo mismo, pero simplemente se cambia el nivel de niveles, da exactamente igual. Quiero decir, es lo mismo. Lo voy a dejar en modo class. Yo qué sé, tío. Venga, va, modo legendario, yo qué sé. Subtítulos, sí. La IA del pelotón, o sea, mis compañeros, ¿no? Todo, coño, que me ayude la IA, ¿no? Para eso está. Guardado automático sí, y subida de nivel automática. Solo pelotón, yo creo, ¿eh? No, de momento lo voy a dejar esto como que lo elijo yo y ya está. Y la dificultad, a ver, es que entre fácil y normal. No se me va a ir la puta olla poniendo más dificultad, porque es que para qué. Y además no tiene trofeos de dificultad el juego, que yo sepa. Tiene trofeos de dificultad la edición legendaria, pero la edición legendaria no tiene platino. Y es básicamente hacértelo en locura, lo cual no me parece que tenga ningún sentido. Fácil o normal. Me da igual que me llaméis cagao. A mí me gusta disfrutar los juegos así, siendo superior al enemigo. Fácil. Si veo que es demasiado fácil, ya lo cambiaré a normal. Pero es que además este juego lo voy a jugar yo en mi intimidad, no en directo. Con lo cual, lo voy a poner en fácil y ya está, que es como yo lo disfruto. Así que empezamos Mass Effect 1. No sé cuál será, en plan Vox Populi, el mejor juego de Mass Effect. No sé si será el 1, 2 o 3. Me suena que puede ser el 3, pero... Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of her family. Doesn't have one. She was raised on the streets. Learned to look out for herself. She saw her whole unit die on a cruise. She could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. Mira que a mí no me suelen gustar los juegos en el espacio, ¿eh? El año 2148 unos exploradores descubrieron en Marte los restos de una antigua civilización. Las décadas siguientes, esos artefactos permitían viajar a estrellas lejanas. El mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Mass Effect. A mí los juegos del espacio, del universo y flipadas así no me suelen gustar, no me suelen llamar la atención más que gustar. Pues no me interesa mucho a mí la galaxia, el espacio y todo esto. Pero si es un juego bueno, me da igual la ambientación que tenga. Si es un juego bueno de verdad, me da igual. La campaña de Call of Duty Infinite Warfare fue muy buena ayer en el espacio. El Marvel, Guardianes de la Galaxia, me gustó mucho también. All stations secure for transit. ...126 años, van por delante de nosotros. Bueno, 125, estamos en 2023.
llama Joker, A mí Joker me recuerda al del Persona 5, me recuerda al Joker de Batman, a la película. Ok. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, specters are trouble. I don't like having them on board. Ahora cuando me dejen acceder al menú, bajaré el sonido. Miraré si se puede cambiar el idioma, pero si no se puede solo no They have a creo. right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the Ojo. official story. Hay decisiones, ¿eh? Esto sí que lo sabía porque se te pueden morir ciertos personajes. Con lo cual es una mezcla entre juego de decisiones, juego de acción. Me va a gustar mucho. Tú siempre exageras. You always expect the worst. Bad feelings are an occupational hazard. But we don't go anywhere unless there's a good reason, so... What are we doing here? Joker. ¿Qué tal se les escucha a ellos? Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us Perfecto, into the- joyísima. Quizá lo que tengo que bajar un poco es la música. Cuando suena la música me suena toda Aye, aye, hostia. Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. Me estaba preocupando lo de You los get that, Commander? subtítulos. Lo he oído. I'm on my way. Is it me or does the captain always sound a little pissed off? Only when he's talking to you, Joker. Me daba cosa lo de los subtítulos que estuvieran arriba porque me lo tapaba mi cámara. Pero aquí abajo, perfecto. Se nota en cierta medida que está remasterizado, ¿verdad? En plan, sobre todo cuando hablan los personajes, lo noto, los movimientos faciales. Como que el diseño de los personajes, de la cara y tal, está demasiado bien hecho para cómo son las expresiones faciales al hablar. A ver, menú. Opciones. Gráficos. Todo esto nunca lo cambio, o sea, está bien, sin más. La imagen de la pantalla tal me la suda. Sonido, voy a bajar un poco la música, tío. La música la voy a bajar a 60 por lo menos. Y los efectos les he escuchado un poco altos también. Les voy a dejar a 75. El diálogo lo he escuchado bien. Luego, del juego en sí, ¿qué puedo cambiar? Vale, lo que he ajustado antes. Con lo cual, si me arrepiento de la dificultad o de lo que sea, lo puedo cambiar. Pelotón. Buah, esto es al subir de nivel y todo el rollo. Sería mal juego, ¿eh? Sería mal juego para hacer en directo, básicamente porque mi cámara me tapa bastantes cosas de aquí. Y no se ve del todo bien. A lo mejor lo que tendría que hacer es cambiar de lado la cámara, pero igualmente me tapa cosas. Códice. La alianza es el gobierno y el ejército de la humanidad fuera del sistema solar. Ok. De todo esto nos iremos enterando. Tengo distintas armas, ¿eh? Granadas, armadura, fusil de asalto, escopeta, pistola. Muy bien equipada, la verdad, ¿eh? Hay modo foto. Vamos a hablar con esta gente. Bueno, no nos dejan mucho. Vale, pues vamos con el capitán, sin más. ¿Verdad? Por aquí no puedo... Uy, que puedo apuntar ya, ¿eh? Y si le meto un... Es que, a ver, es un juego de decisiones. Imagínate que sí que me deja meterle un tiro a este. Me cargo todo el juego ya. Hostias. Me la he jugado, ¿eh? Y encima me ha dejado disparar. Menos mal que son invisibles a las balas. Yo es que soy un jugón, la verdad. No puedo hablar con todo. He lanzado una granada sin darme cuenta. Muchacha, ¿dejas de apuntar? ¿Cómo? A ver. Guarda la pistola. Otra granada acabo de tirar. ¿Catapumba? ¿O no catapumba? Sí, catapumba. Muchacha, ¿cómo guardas la pistola? Ahí, al L1, guarda la pistola. No, cambia de arma. Que guardes, te estoy diciendo el arma. Cago en la madre que la parió. Vamos a ver. Opciones. Controles. Desgraciada. Configuración estándar, muy bien, pero ¿cuál es?
En fin, vamos a hablar y punto. ¿Dónde está el desgraciado capitán? ¿Es este? Ok. Bueno, al menos así me ha quitado el arma. We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Es parte del trabajo. Bueno. Esto es como cuando le dices a... Cuando las señoras pijas de 80 años tiran las cosas al suelo y dicen, para eso trabaja la gente que lo limpia, ¿sabes? Le voy a decir, la doctora tiene razón, yo creo. Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. ¿Investigar? Lo harás bien. Just treat this like every other assignment you've had and everything Igual le will meto un work out. suplido al joystick, ¿eh? Easy Un for you suplido. to say. Porque You proved yourself on le a noto que se mueve cruise. solo. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. No vayas a hacerte el héroe. This mission isn't about personal glory, Corporal. We have a El típico job que to tiene do. muchísimas Don't do ganas anything de stupid to mess it luchar. up. Don't worry, ma'am. I'm not going to screw this up. A ver, cuéntame cosas. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the others. They don't always Vale, get on las well conversaciones se without saltan en them. el cuadrado. Some people find them too rigid. Others still blame them for the first contact. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only I hope speaks... we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an Joder, entire enemy Nihilus, ¿no? platoon all by Es el bicho himself. este rarillo. Los espectros. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small A ver, para el groups. directo no voy a saltar las Spectres conversaciones don't más. have any official Pero cuando power. juegue yo solo, como leo más rápido de lo que They're a hablan, shadow organization with a mandate to lo iré preserve and saltando. protect galactic Enterándome, stability. evidentemente. Protect it at Son any juegos cost. en los que te Don't tienes que forget enterar de la that part. historia. Spectres operate above the law. ¿No hay humanos espectros? Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. Ya, pero Always no eres getting humana. dropped into No puedes. impossible situations, forced to survive unbeatable odds. Just like you on a cruise. I try not to think about Akuz. Sorry, Commander. I didn't mean to offend you. I respect what you did there. We all Me do. cae un poco mal el cabo Let's not Jenkins dwell on este, the ¿eh? past, Commander. Was there something else you needed? A ver, Eden Prime, You're from ¿quién es Eden este? Prime, aren't you, Jenkins? Ah, no es What's it una like? persona, es un It's very grupo. peaceful, Commander. They've been real careful with development, Hola. so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even paradise gets boring after a Vale, while. ¿y por qué vamos allí? Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for Vale, the real pues ya mission está. to start. Pues adiós. The captain's waiting for me. Tengo que Goodbye, poner a cargar Commander. el móvil, ¿eh? Tengo 20% de batería, cuidado. De momento le voy a dejar a ver si aguanta. Vamos a hablar con el director este, con el muchacho. Bueno, está Nilus aquí, ¿no? ¿Nilus? Me salía Nilus aquí. Pues nada, ya hablaremos con él, macho. Ah, coño, ¿qué es este? Ah, que Nilus es el capitán. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? Vale, no, no es el capitán. I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Más que eso. They say it's a paradise. Yes, a paradise. Estas decisiones no creo que Serene, influyan mucho, ¿no? tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? ¿Es tan seguro en realidad? A ver, un momento. ¿Por qué lo preguntas? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I Este think es it's el about capitán. time we told the commander what's really going on. Dime, This Rey, mission is far more than a simple shakedown run. ¿qué está pasando? Is someone gonna fill me in, Captain?
We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. Una recogida secreta. There must be a reason you didn't tell me about this, sir? This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. Hola, guapísima. ¿Qué tal la siesta? It was Prothean. ¿Qué significa esto? I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Pareces preocupado, Are we expecting trouble? I'm always expecting trouble. Yo creo que le voy a coger cariño al Nilus este. Nihilus isn't just here for the beacon. He's also here to evaluate you. ¿Evaluarme? ¿Por qué? What's going on, Captain? Esta tiene confianza, con el capitán. Esta es importante. La James Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a remarkable will to live, a particularly useful talent. Hombre, yo soy la puta That's why I ama, put chico. your name forward as a candidate for the Spectres. I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Vale. ¿Me hablas sobre la baliza esta? Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean Mierda, no he technology. desactivado los trofeos. Even yours. Espero que no If we salten hadn't muchos. discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Se me olvida siempre, es Who knows what we increíble. can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Qué malas manos. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups Cursores active y in the criminales. region. Pues bueno. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Bebo agua ya Plus, por Eden vicio, Prime o is sea, no right tengo on the sed. border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Vale. Pues todo listo. Just give the No voy a word, preguntar Captain. sobre todo. We should be getting close to ya he it. preguntado antes a los Captain, we got a otros. problem. ¿Qué, pues, What's wrong, Joker? ¿Qué pasa? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Guerra. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need... Chao, el oficial. Oficialmente estás muerto. ¿Qué cojones es eso? Parecía un megaboss enorme, ¿no? Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Eso. Eso me refería yo también. ¿Qué es esto? Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance Es ships que in the imagínate la area. de bichos que habrá aquí, esa. Estamos en el Take us in, Joker, fast and 2148. Vas a ver quiet. lo que hay. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Vale. Jenkins era el que me caía mal, ¿no? Con lo cual Alenko sería la que estaba al lado.
De momento, evidentemente, no me conozco los personajes. Engaging stealth Poco a systems. poco. Os aviso. Como este es un directo de prueba, primero y último que hago de Mass Effect, el lunes empezamos otro. Your team's the muscle in this El operation, lunes, Commander. Juego Go de in heavy and head Tronos, straight de for the dig Telltale. site. ¿Okay? What about survivors, Captain? Y estaremos toda la Helping semana que viene survivors con is a él. secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Dilo. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. Podemos confiar en él, refiriéndose a Nihilus. Ready and able, sir. The mission's yours now, Evidentemente, Shepard. podemos confiar en Good Nihilus, luck. coño. We Es are que, ¿qué es approaching esto? drop point 2. Ah, vale, es la nave. Creía que era la mano esta del vídeo. ¿De qué año es este juego? De 2007, ¿verdad? El original me refiero. Vale, no puedo hablar con ellos. El fuego sostenido hace que las armas se sobrecalienten. Ok. Tengo un problema, o sea, quiero aprender a guardar el arma. Porque si le doy a L1 no guarda el arma. Saca la pistola, yo quiero guardar el arma. Vale, menos mal que me han dicho silencio por la radio. No, el cuadro es granada. Tengo que aprender a no hacerlo. Vale, se corre con la X. De verdad, no sé guardar el arma, ¿eh? Así me agacho. Es que no hay un botón, ¿no? Para guardar el arma. Le he dado literalmente a todos los botones. Bueno, primeros enemigos. No hace falta que guarde el arma. Catapumba. Catapumba. Y... catapumba. Lo bueno... Joder, con las granadas. Le di al cuadrado esperando recargar. Lo bueno de estas armas es que si disparas mucho se sobrecalientan. Pero no tienen munición. En plan, tienes munición infinita, ¿no? Según entiendo. Hostias. Cambiar las armas del pelotón. Escopeta. Y ahora si me cambio saco la escopeta, ¿no? Entiendo. No, saco el rifle igualmente. No sé, ya iré entendiéndolo yo poco a poco. ¿Qué es esto? Kit de mejora. Ok, suministros. Perfecto. Básicamente hemos aterrizado en Eden Prime, según supongo. Y pues a explorar la zona. Para lo de la investigación secreta esta de un material, no sé qué mierda, en fin. De momento, evidentemente, pues no me he enterado de mucho. Pero es que tampoco han explicado mucho de momento, con lo cual, pues nosotros vamos a avanzar y que tenga lo que tenga que ocurrir. Le he hecho una capturita a James Shepard, así para la miniatura. Oye, para empezar, Jenkins ya va a morir, de verdad. Hostia, qué mala soy. Bien. ¿Ese sonido es sobrecalentamiento o que me están apuntando? Sobrecalentamiento, vale. Bien. Jenkins, ¿estás bien? ¿Ha muerto ya? Ripped right through his shields. We're out of chance. Primer personaje que muere ya. Se merece un entierro, ¿no? We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Bueno, al menos era el que me caía mal, ¿no? Aye, aye, ma'am. Si no me equivoco, el Jenkins este era el que me hablaba antes, el que me caía mal. O sea, el que tenía muchas ganas. Hostia, pobrecito, tío. El que tenía muchas ganas de adentrarse en la guerra y no sé qué mierdas. Pues acaba de entrar y la han matado. En fin. Por ir tan emocionado. Hay que ir con más calma. Voy a mirar así un poco por encima, en plan a ver si veo, pues, cositas, ¿no? Aquí hay muchas coberturas, ¿no? Demasiadas. Necesitas medigel para curar a los miembros del pelotón heridos. Se puede obtener hormigel al superar desafíos de decodificación electrónica, pues obtener ambos al derrotar enemigos y abrir contenedores. Entiendo. Me voy a cambiar el arma, en plan... Me voy a poner la pistola. Bueno, sí, que cuando suba a nivel, pues tal. Me mejoro cosas. Más bichos de estos. Poca precisión tiene la pistola, ¿eh?
Joder con las granadas, qué manía. Vale, para arriba, para atacar. Entiendo, para mandar órdenes al pelotón. Uy, cuidado, cuidado. Bien. No tiene demasiada precisión la pistola. Evidentemente tiene más el rifle de francotirador. Un botiquín, vamos para allá. Aunque tengo la salud intacta, pero bueno. Medigel, perfecto. Lo que me han dicho que necesito para curar. ¿Más enemigos? Drones. Uy, este la mata con el pelotón. Vale, a ver. De momento me tengo que hacer a los controles, evidentemente, porque... De hecho, igual cambio los controles, pero más adelante. O sea, esto ya lo investigaré yo mientras juegue y tal. Porque la sensibilidad y todo esto lo noto un poco raro. Sobre todo cuando corres, la sensibilidad como que cambia, ¿sabes? Pero bueno. El directo de pruebas para ver cómo es el juego en las primeras horas. Y por ver si puedo ayudar a alguien a que le instale y se convierta en su juego favorito, ¿sabes? Esas cosas me gustan. Por eso ya tengo una serie hecha de primeras horas. De varios juegos. Ghost of Tsushima, Death Stranding... Hostias. ¿Quién era ese? Ah, bonitos bichos. Vale, a ver, con calma. Me voy a poner por aquí arriba, yo creo. Bien. A ver, yo creo que esto sería necesario hacerlo. Me cago en las granadas. Sí. Esto se ve bonito, ¿eh? O sea, evidentemente es una remasterización. En 2007 no se vería así. O sea, no me jodas. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, ma'am? Are you okay? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns. Nothing serious. The others weren't so lucky. Oh, man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. No te culpes, se los abandonaste. Any idea what kind of enemy we're facing? I think they're Geth. O sea, no te culpes, evidentemente, pero si puedo investigar más en vez de... Why are they here now? Muchas razas, They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. Lo único que va a haber en verdad va a ser mejores móviles, ya verás. La excavación está cerca, justo en esa elevación. La baliza podría seguir ahí. Únete a nosotros. We could use your help, Williams. Aye, aye, ma'am. It's time for payback. ¿Nilus? Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Okay, ¿quién es Geth? What else do you know about the Geth? Ah, vale, la raza esta. Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. En plan Detroit, ¿eh? Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. De Detroit no se vuelven contra Nobody's los humanos. really heard much from them since. Se vuelven humanos. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Tell me everything you know about the beacon. Esto se lo he dicho They were ya. doing some digging out here to extend the monorail, and suddenly every scientific expert in the I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific No se lo había dicho, discovery pero of the me ha dicho century. básicamente lo que he dicho antes, que es lo más importante del siglo y tal. Pues ala. A continuación ve la pantalla pelotón y gasta puntos de talento de los nuevos miembros del pelotón. Puedo subir las pistolas, en plan el daño y la puntería y todo el rollo. Y si me muevo aquí, les mejoro a ellos, ¿verdad?
No, en este directo no creo que mejore nada ni mire absolutamente nada de esto. Esto ya lo haré yo en mi intimidad. De momento lo único... Yo lo que quiero con estos directos es avanzar todo lo posible durante el tiempo que juego para que veáis sobre todo la historia. O sea... mejoras y todo el rollo ya lo haré yo cuando vea. Y cuando vea qué tal va el juego y lo vaya entendiendo más. De momento, como me pongo con las mejoras, a lo mejor me mejoro tonterías. Nada más empezar el juego, no es recomendable, al menos en mi opinión y mi experiencia, mejorarte cosas. Yo creo que es mejor esperar un poco según estás al principio, y según vayas avanzando en el juego y viendo qué es mejor y qué no, ahí ya mejorarte, porque si no, pierdes habilidades y cosas y puntos de habilidad y niveles, mejorándote cosas que a lo mejor luego no te sean útiles. Bueno, parece la música de Breaking Bad de inicio, ¿eh? La de pum, pum, brum, bum. Muévete hasta el borde de la cobertura y pulsa R2 para disparar. Sí, pero ¿a qué le disparo? Nada, ¿no? Es en plan tutorial. Pues vamos. Aquí me agacho. De verdad, es la música de Breaking Bad. ¿Vale? Un manto a la cabeza, tú. Perfectísimo. Ah, que hay más. Ah, pero está... Uy. A ver. ¿El pelotón se me va a poner en medio durante todo el juego? Lo digo porque se me han puesto en medio, ¿eh? Me voy a acercar por aquí porque... Vale, se nota bastante. Se nota bastante el hecho de estar en fácil, ¿eh? También te digo. O sea, han sido muy tontos los enemigos aquí. Yo creo que se nota bastante. A ver, a las malas lo cambiaré cuando juegue yo solo. Si veo que es demasiado fácil, lo pongo normal. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Pues vamos. Bueno, me sale guardando de repente. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. O sea que Shepard es sí o sí. Elijas chico, chica o un personaje nuevo. O sea, se podría llamar Alfonso Shepard. No pega, ¿no? Clementino Shepard. Un poco raro. Por eso me he quedado con Jane, yo creo. Por no cambiarle el nombre ni nada. Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Estos son los Geth. ¿Y estos nos atacan? En plan, ¿son malos con nosotros? Sí. Cascarón. Vale, o sea, la protección es lo azul, ¿verdad? Y la salud es la roja. Y básicamente, cuanto mayor dificultad... Primer ataque cuerpo a cuerpo que hago. Cuanto mayor dificultad, básicamente, más... más protección tienen. Y se les añadirá otra barra incluso, lo que sea. Entiendo. A ver, a mí cuando la dificultad lo único que añade es más salud a los enemigos, es que no me interesa en absoluto, ¿eh? Si es como en el Cuphead y añaden ataques nuevos, fases nuevas de los jefes y todo el rollo, ahí sí. ¿Sabes? Pero solo añadirles vida y que sean esponjas no me gusta. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The council thought you could use some help on this one. Uy, el Saren este no es bueno. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. ¿Qué hace el desgraciado? Nihilus, vamos contigo, vamos a salvarte, rey. Hostias, ¿esto es una nave? La puta, bicho. Sí que tiene tamaño, sí. A ver, hay Geth, en plan hay cascarones de estos. Aunque estén fácil, tienen vida, ¿eh? Oye, ¿no se escuchan muy alto los disparos? ¿O me lo parece a mí? En plan, yo lo escucho muy alto. Pero bueno.
No me deja ahora mismo ir a opciones, qué putada. Pues lo bajaría un poco, pero no me deja. Ahora lo bajo cuando me deje, ¿eh? Lo que sí que puedo hacer es cambiarme de arma para que mueran de menos balas y disparar menos. Bien. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Bueno, la mata el pelotón, ¿no? Tiene que haber uno por aquí que no estoy viendo, que está oculto. Por aquí tiene que estar. Aquí está. Bien. Perfecto. Pilla el loot, el medigel y todo el rollo. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! What are you doing sneaking around back there? I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. I need to know how Nihilus died. O sea que está muerto Nihilus ya. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. Pues no le voy a coger mucho cariño, como he dicho antes. He dicho, le voy a coger cariño a Nihilus, ya verás. Pues va a ser que no. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Where'd Saren go after he killed Nihilus? No les importa mucho, que hayan muerto dos de su pelotón ya. No se tienen mucho cariño de momento, ¿no? I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. Hostia, I was already behind the crates when the attack started. ¿Qué haces en este mundo? You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. Este es andaluz. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. Hay una guerra, se está muriendo todo su equipo y él echándose una siesta. Se me escucha poco y está muy alto el juego. Pues menos mal que te has pasado por aquí, corazón de melón. A ver, yo sé que el juego se escucha alto. Lo he intentado bajar, pero no me dejaba acceder al menú en este momento, con lo cual estoy esperando a que me deje. Pero a mí se me escucha bajo. Eso es raro, porque nunca se me escucha bajo con este micro. A lo mejor es porque el juego se escucha alto, entonces me tapa. Ahora lo bajo un poco más. He bajado antes la música y los efectos, pero bueno, lo bajaré un poco más. Es que yo también lo escucho muy alto, o sea, yo... un Aragán, holgazán, ¿no? De toda la vida. Ahora lo bajo cuando me deje. Hombre, no le voy a decir me das asco, pobrecito, por echarse una siesta. Yo también lo haría. ¿Me entiendes? Tienes suerte. Por cierto, te lo digo por aquí, guapísima. Enhorabuena por lo del TFG, por la encuesta. Un besito, guapa. Anda, que eres la mejor tú. El ataque, cuéntame más. It was quick. One minute that ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform, thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Es que, ¿veis? O sea, las siestas salvan vidas. Parece que no, pero las siestas ayudan a vivir y a sobrevivir. Que aproveche la merienda, guapísima. Un besito. ¡Mua! La baliza, cuéntame. Yo merendaría también, pero estando en directo pues no puedo. Entonces toca quitar merienda. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. ¿Y la nave? Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. A mí la nodriza me recuerda al Black Ops 3, al Call of Duty. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. Vale, pues vámonos ya. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Vale. Guardando. ¿Me dejará ya? Sí, vale. Voy a bajar un poco todo otra vez. Sonido. Voy a bajar el diálogo también. Lo voy a dejar al 80 y esto lo voy a bajar más porque los disparos se escuchan a tope. Lo voy a dejar así, yo creo, Lo dejo así, a ver qué tal.
Y listo. Tampoco bajo mucho las conversaciones porque yo las he escuchado bien, las conversaciones. Bien. Sobrecalentado, pues cambiamos de arma. Bien, muerto. Proseguimos. Por aquí hay gente. Gente barra bichos. La rueda de poderes. Sabotaje, lanzamiento. ¿Qué es esto? Buah, he tirado el lanzamiento aquí sin querer. ¿Quién me dispara? Ah, por ese lado. En la cabeza. Madre mía, tú tira un sabotaje. Ahí. Ay, justo no quería, fíjate. Muerto. Pumba. Se me ha recargado ya esto, ¿verdad? Catapumba. Y catapumba en toda la cabeza. Ya iré aumentando, mejorando mi precisión y esas cosas, ¿eh? O sea, poco a poco. No me rayéis. Oye, de verdad, ¿quién me dispara? Kaidan Allen, ¿tú eres tonto? En plan, ¿no ves que no hay enemigos ya? ¿O qué te pasa? Tropa Head. ¿Y dónde está? ¡Ah! Que están aquí ocultos. Mis reyes. Venga, sal. No sale. Nada, no sale. Pues voy yo, que total está en fácil el juego. Mírale. Toma. Y aquí hay otro que no sale tampoco. Venga, que sé que quiere salir. Dale. Bueno, que me mata tú. Que me quita la protección. Controles del tren. Pues vámonos en tren, ¿no? Activamos. De verdad, espero que se escuche bien, todo y vaya todo bien, que no se escuchen demasiado todos los disparos otra vez, ni los diálogos demasiado bajos. Lo voy a comprobar, los diálogos. Yo lo escucho bien, tío, en el directo, la verdad. Yo lo escucho equilibrado, mi voz con los diálogos. Igualmente en los diálogos tampoco es plan de que yo hable, ¿no? Lo que me preocupa son los disparos y todo eso. Pero bueno, está menos de la mitad de sonido ya. Yo he de decir que Mass Effect... Yo este tipo de juegos es que siempre los he ignorado muchísimo, en plan... De ignorar, en plan, ¿existen? Pues vale, pues existen. Vampiros existen. Para mí, Mass Effect lo confundía con... Hurry, we need to find them all and shut them down. Callaos, cojones. Yo Mass Effect lo confundía con... Dead Space, sobre todo, en plan, con esos dos. Y no sé con qué más lo confundía, pero lo confundía con otra saga también. Como que para mí era lo mismo, prácticamente. Juegos que no me llamaban la atención, básicamente. Los juegos en el espacio es que de verdad yo les ignoraba completamente. Pero si tanta gente dice que son buenos y que son de lo mejor que han jugado nunca, si lo dice Jordi Wild, tío, yo me fío. Con la de juegos que ha jugado ese hombre en su vida, para que sea este su favorito es que algo tiene que tener. Me fío. Mira, esto es lo que tendrían todos los enemigos si hubiese puesto la dificultad más alta. Protecciones de esas. Todos, los enemigos. Incluso estos. Incluso estos mierdas. He de decir que el disparo se siente bastante bien, En plan, se siente placentero el disparo. Me gusta. El radar de abajo a la derecha no me gusta demasiado, No me gusta mucho cómo está. En plan, se ve muy pequeño. Vale, yo voy mirando por si acaso. Si hay cositas. Una incursión de toda la vida, ¿no? Venga, asómate. ¿No te asomas? Pues ya me asomo yo por ti. No te preocupes. No hay problema. Maquinón. Vale, cogemos lo de la caja, que es el Medigel. ¿Por aquí puedo ir? Sí, claro, es por ahí, según el mapa. Con lo cual, si según el mapa es por ahí, yo voy a ir por aquí. ¿Qué algo habrá? Buah, es que... escúchame.
Si no hay nada aquí, ¿han puesto todo esto de decorado o qué? ¿Qué es lo que parece, sinceramente? Es que bajar por aquí, ¿para qué? Si es que no hay nada, ya lo estoy viendo desde aquí. Pues nada, voy a avanzar. ¡Ay, mierda! No he desactivado esta bomba, ¿eh? Mira, viene bien haber explorado esta zona, porque si no, no la habría visto. Y eso que tengo literalmente un radar que me muestra dónde están las bombas y todo eso. Seguimos. Queda una carga, que está delante, según parece. Más enemigos también. A ver, cuidado aquí. Pumba. Y pumba. Aunque haya mejorado mi pelotón, en plan... Cuidado con estos bichos que explotan si te acercas. Aunque haya mejorado el pelotón y todo el rollo, no hacen mucho tampoco, ¿eh? También te digo. Vale, la música ya ha parado. Con lo cual desactivo la carga y avanzamos. Según el juego, la carga está aquí, ¿no? O aquí. La estoy escuchando aquí, estoy escuchando pi. Taquilla de almacenamiento. Decodificación o electrónica para acceder a algunos objetos bloqueados. Talento necesario, podrás desbloquear el objeto mediante la interfaz de decodificación gastando Omnigel. A ver. Triángulo, Bueno, lo he hecho bien, pero hablando me he liado. En fin. Pues está arriba entonces, ¿no? Me la he pasado. Porque si no, no entiendo. Ojo, otra de estas. Triángulo X. Perfecto. Y sí. Por eso lo que estoy haciendo es coger armas, ¿verdad? No es por aquí tampoco, pero lo escucho. En plan, escucho pi. Y evidentemente para avanzar necesitaré... Hostia, que queda un minuto, ¿eh? Que son contrarreloj las cargas. Pues run, corre. Tiene que estar por aquí. Corre, James se perdija. Corre. Mira, si no está aquí ya, chao, ¿eh? Bien, aquí estamos. Desactivando todo. De tiempo, bueno, 30 segunditos de nada, me ha sobrado. No, cada vez que suena la música me pienso que estoy iniciando un capítulo de Breaking Bad, ¿eh? Que por cierto, a ver cuándo la continúo. Ah, y la serie de The Last of Us, por cierto. Tengo que verme hoy el capítulo 2. Que pago HBO para. Se me va a juntar. O sea, literalmente está nada de que se me junte el 2 con el 3. Si no lo veo hoy, se me junta. Creo que sale los domingos. Ah, baliza. Aquí está, la baliza. Con todo desactivado, vamos a investigarla. Perfecto. %, batería, ¿eh? Voy a tener que poner a cargar el móvil ya. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Unbelievable. Something must have activated it. Ay, le doy el micro sin querer, perdón. ¿Qué pasa? ¿Se me está muriendo todo el pelotón o qué? ¿Qué ocurre? No, don't touch. ¿Qué pasa? ¿Son recuerdos del pasado? ¿O visiones del futuro? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, la baliza se ha ido a la mierda, ¿eh? Chao, la baliza. Ok, volvemos a la nave. Trofeo, medalla a los servicios. Primera misión completada, supongo, ¿no? Perdón por no desactivar los trofeos, pero no les voy a desactivar. O sea, quiero decir, la franja... Espero que no me salten muchos más trofeos hoy. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy. A human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. Son nuestros enemigos estos, ¿no? Sí, Saren. One of the humans may have used it.
Está de buenos cojones el Saren. Un besito. Pues la matriarca es humana, ¿no? O lo parece. No, no es humana, miradla del pecho. Es una especie de argoniano del Skyrim, ¿sabes? Ok. Joder, cómo se ha puesto el Saren. Básicamente la baliza no la puede tocar un humano porque explota, ¿no? Parece ser. De vuelta en la nave. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? ¿Qué ha pasado? How did I end up here? How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. No te culpes, muchacho. You had no way to know what would happen. Claro. Es que es curioso porque te dan la opción de echar culpa, de quitarle culpa, pero a la vez también te da la opción de investigar y no hacer ni una ni otra, entonces es raro. A system overload maybe. The blast knocked you cold. Williams and I had to carry you back here to the ship. ¿A un hospital? I don't suppose it occurred to you that Eden Prime has medical facilities. Listen, you're better off in this infirmary than in any hospital on Eden Prime. Si tú lo dices. Physically, you're fine. Doctora Sasquatch. But I detected some unusual brain activity, abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement, signs typically associated with intense dreaming. Era una visión. I saw... I'm not sure what I saw. Death, destruction... Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our EXO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak. Es que imagínate ponerlo en dificultad locura. Que es la más fuerte. ¿Qué coñazo tiene que ser jugarlo, no? En plan, más que un reto, tiene que ser aburrido. Que todos los enemigos tengan protección e inmunidades. ¿No? Estoy bien. Lamento lo de Jenkins. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. ¿Qué ha pasado con Williams? Did we leave Gunnery Chief Williams back on Eden Prime? I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. ¿Querías decirme algo? No le voy a decir ni entendido ni nada. Private, Captain? Ni que sea un error. I won't lie to you, Shepard. Voy a soplar, Está el joystick rarillo. Nihilus is dead. The beacon was destroyed. Hay que soplar para que vaya bien a veces, Es curioso. The Council's going to want answers. No tenemos nada que ocultar. No I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. Me voy a acercar un poco el micro, tampoco es plan de ponerme a tomar por el culo. Yo mientras no petarde, todo You're bien. a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Gith, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Vamos, que Saren es racista. Tengo dos opciones, o no hablar mientras hablan ellos, o bajar más los diálogos. Porque sí que es verdad que acabo de comprobar que se me escucha a mí un poco bajo respecto a los del juego. ¿Odia a los humanos? Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything Vamos, about que es un racista, But ¿no? Saren has allied El himself Saren... with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Tuve una visión, pero poco más. Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Pues es que no sé, la verdad, no sé cómo interpretar eso. Era como mucho caos de golpe, ¿no? Yo que sé, una guerra, supongo. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Pero esto es lo que tú interpretes, porque... We need to report this to the Council, Shepard. What are we going to tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some
ancient weapon of mass destruction, whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Voy a decirle, tienes razón, o sea, lo detendré es muy egocéntrico, no lo vas a detener tú sola, ¿sabes? He's a specter. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. Lo denunciaremos. Sirve de algo esto. We prove Saren's gone rogue and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Vale, lo bueno también es que es una trilogía, en plan, las decisiones que tomes tanto en el 1 como en el 2 luego se trasladan al 3. Tanto los personajes que lleves contigo, supongo. Lo cual es complicado de hacer, ¿eh? O sea, tienes que adaptar el juego según las decisiones que tomes en los juegos anteriores. No me deja ir las opciones. Y ahí no había nada, con lo cual, puesto primeros auxilios, rellenamos la salud. Como veis, tengo lío en casa, o sea, están ocurriendo cosas en el pasillo y tal. Obras, por decirlo de algún modo. Entonces, pues bueno, de vez en cuando. ¿Con quién tengo que hablar? ¿O a dónde tengo que ir? Buah, es que flipas, ¿eh? Puedo hablar con un montón de gente, puedo subir en el ascensor. ¿Con quién hablo? ¿Con la doctora? Kaidan. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. ¿Cómo te sientes? Things were pretty rough down there. Yeah, you never get used to seeing dead civilians. It doesn't seem right somehow. But at least you stopped Saren from wiping out the whole colony. Me ayudaste. I couldn't have done it without you. Vamos a ser majas con todo el mundo. Marines. We stick together, and I'm just sorry that we lost Jenkins. Ya hablaremos más tarde. I need to go see Joker. Sure thing, Commander. Mira, me sube la virtud por hablar con la gente. Con lo cual te incentivan a hablar con la gente, ¿ves? Esto está muy bien. Yes, Commander? Is there something you need? How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. ¿Qué es un L2? What does that have to do with it? ¿Esto? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. ¿Cómo que biot? ¿De qué me estás hablando, doctora Chakwas? What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Kaidan's lucky. He just gets migraines. Al menos. El capitán. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. ¿Y pregunta sobre ella? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic Vamos, yo me quedo en la Tierra, pero vamos. The stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. También te digo, si la Tierra es tan segura y incluso que es aburrida la vida y están tan a salvo, ¿por qué el anterior, el que se estaba echando la siesta y luego se esconde detrás de las cajas de los enemigos, ese por qué no se quedó en la Tierra? Ese por qué fue de chulo a venir aquí y de repente tiene miedo y se esconde. Haberte quedado. Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Vale, muchacha, nos vemos. Goodbye, Commander. Me dan experiencia por hablar con ellos.
I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Es que está la opción de ser desgraciada y tener poca compasión y decir que esos soldados mueren y es lo que hay, o que los echaremos de menos. Yo evidentemente... Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Te lo has ganado. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. I ¿Qué tal appreciate estás? that. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Virtud +2. Básicamente, esta es la con la que hemos hablado antes, ¿no? Que ha perdido todo su pelotón, que iba vestida de blanco y todo el rollo. No sé qué iba a decir. Que he dicho básicamente. Iba a decir eso, lo que he dicho. Pues nada, nos vamos a hablar con Joker. No sé si ir en el ascensor o ir por las escaleras, la verdad. Vamos en el ascensor, va. Somos gente vaga. Parece que estoy bajando, ¿no? Más que subiendo. Estoy bajando, de hecho. Y las escaleras iban para arriba. En la cubierta de vehículos puedes asignar equipo a un miembro del pelotón usando su taquilla. Hey, Commander. Looking for Not right now, thanks. No problem. Keep checking Si pido back. suministros, ¿me das suministros? Looking for supplies? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mod? Well, as long as you don't mind. Bueno, Why comerciante. should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to... Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, ¿Qué I'm tienes, out of a Rey? job. No voy a Let's see tener what you dinero ahora got. mismo, pero You bet, Commander. para que lo veáis un poco. Ahora mismo tengo 1150, ¿verdad? De oro. ¿O eso es lo que valen las cosas? Vale, no, esto es vender. Claro, por eso me sale en verde. Puedo recomprar lo que vendo y comprar. Joder, no son caras las armas ni nada. Las cosas. De hecho, lo único que puedo comprar es mejora de medigel y de granada. Me aumentan uno la cantidad que puedo llevar de cada. Y luego lo otro son armas. Básicamente, ¿no? Pues eso. De momento, evidentemente, nada. ¿El ascensor era básicamente para esto? Curioso. Estas son las taquillas para dar equipo a gente. En plan, les puedo comprar armas a ellos, entiendo. ¿Y por aquí qué? Monitor. Ingeniero Adams. Núcleo del elemento 0. Esto me aumenta cosas en el códice, seguro estoy viendo, ¿eh? Pero no puedo hacer nada. En plan, como que conozco más sobre la nave y esas cosas. Pero no sirve de nada. Pues... de vuelta al ascensor para subir arriba y hablar con Joker. Vamos para allá, anda. Voy a poner a cargar el móvil, que tengo 7%. Me voy a quitar los auriculares porque si no, no llego. Aquí estoy. Aquí estamos. Perfecto. Ya está el móvil cargando. Solo lo miraré cuando alguien hable por el chat. Procedemos para arriba. Planta número 1. Da igual por qué lado suba, supongo. Control de la puerta. Abrimos. Bueno. Navegante Presley. Manual. Vale. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. ¿Qué es esto? Mapa de la galaxia. Solo el oficial al mando puede especificar el destino de la Normandía. Entiendo.
Pues vamos con Joker. Qué remedio. No puedo hacer otra cosa. El icono en el mapa sale algo aquí, no aquí. Pero bueno. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Qué chulo, ¿no? Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower, too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side, then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. De momento, o sea, no me estoy enterando del contexto del mundo ni de ese tipo de cosas, pero bueno. Me refiero, de momento, es que hay demasiada información en muy poco tiempo. De momento, Normandía, que es la nave esta de estos, eso sí me he enterado. Outrage. The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony. The Turians Alta found las colonies voces, on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Seren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action. You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Seren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Seren's their top agent. They don't like him being accused of treason. ¿Es la verdad? ¿O es muy peligroso? Vaya. Seren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Same. Vale. Voy a volver a opciones. Voy a volver a bajar sonido. Sobre todo de diálogos, porque de verdad lo voy a dejar al 60. Porque hay partes de verdad que se escuchan muy alto. Y es curioso porque hay protagonistas, o sea, personajes, que se escuchan más altos que otros. Entonces, bueno. Lo que decía. De momento es demasiada información. En plan, hay demasiados clanes. Demasiados grupos de personas distintos. No sé. Como que de momento hay demasiado contexto para el que puedo entender de primeras, ¿sabes? Es como poco a poco, ¿sabes? Dame la información poquito a poco. Porque de golpe es demasiado, tío. Me siento un extraño de momento en este mundo. Completamente. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you?
This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. What did this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about Ay, me this da pena este problem. bichito, pobrecito. It is too sensitive. Está preocupado. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? ¿Es una secundaria esto? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. ¿Es una misión secundaria esto? Curioso. Joder, de verdad, con sacar las armas. Me tiene harto de sacar las armas y no saber cómo guardarlas. Vale, por aquí no puedo ir porque está en rojo. Por aquí. Está el diario, que es lo del prólogo, y luego ya la primera misión. El códice, que me va pues apareciendo cosas nuevas y todo el rollo. Y el mapa, que... Ah, vale. Creía que no me dejaba acceder, pero sí me deja. ¡Puah! A ver. Restos, puntos de interés, mineral, transición. Aquí ¿qué hay? Un punto de interés. Aquí otro. Aquí hay una tienda. Y la misión secundaria esta que me acaban de dar, ¿rara qué? Demasiadas cosas, de verdad. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. Entiendo. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. Vale. I should be going now. Have a pleasant day. Te dejo trabajar, muchacha, que estás liadísima. Y por aquí esta es la que me ha hablado antes. Ah, esta es Avina. Vale, pues ahora voy con Avina. ¿Por aquí hay algo? Buah, menudo jardincito barra estanque todo chulo, ¿no? A las embajadas, a la academia de no sé qué. Hostia, es grande esta zona ya, ¿eh? Puedo llamar al ascensor. La torre de la ciudadela. Escúchame. Me abruma, ¿eh? Me abruma tanto tanta historia de golpe, que me cuesta entenderla porque viene de golpe, como tan grande esto, ¿sabes? Demasiadas cosas, demasiada información, demasiado tamaño. Pero bueno, en cuanto me acostumbre, en cuanto le eche horas y tal, irá volado el juego. Blah. Sin problema ninguno, muchacho. Un destino del Rapid Trans de la ciudadela. Fíjate, hay hasta viaje rápido para esta zona solo. Hola, reina. And welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Interesante. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Joder. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion.
Since then, the three council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. Hombre, sencillo, yo no te lo diría. To make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Sencillos, madre de Jesucristo. Me quiero matar yo con toda la información que me ha dado. More about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of de repente me hablan de turianos, de Geth. Chico, hay demasiadas especies, demasiadas razas de golpe. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, 19 años. despite some O sea, rather en vocal opposition. 2120 y pico, ¿no? Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. O sea, no llevan mucho It tiempo los often humanos takes aquí, a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. Do you agree with their decision? I am not programmed to make Me lo that kind of imaginaba, qualified que es una judgment. IA y no puede My responder eso. code is limited to information and simple interaction simulations. Y por último, Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is hand-picked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile Jane Shepard será uno de los situations that espectros. cannot be handled through normal Lo political conseguiremos. channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. Goodbye. Entiendo. Goodbye, and thank you for using Avina. Please Qué enjoy maja, your en visit fondo to the Avina. Citadel. Vale, voy a abrir por aquí para ver si llego a algún sitio de la misión principal. A ver si llego a algún puto lado. Diplomática. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Otro de estos. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Entiendo, aquí no puedo hacer nada. Vale. A ver, ¿por dónde vengo? Vale, tengo que venir de ahí, no hay otra opción. Ah, pues sí, vengo de aquí. Sí que había otra opción. Pues... Ejecutor Pallín. Creo que es este con el que tengo que hablar, ¿eh? Did Ambassador Udina send you? Nobody sends me anywhere. I just need some information. Chula. You humans are always so curious. Sí, Always sobre todo sticking yo, la your verdad. fingers into someone else's pie. Is that the right expression? Never mind. Forget I asked. Was there something you needed, Commander? I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. No somos los favoritos, estoy indignada con exclamaciones. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Entiendo. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Interesante. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training.
Of course, as the CSEC representative to the council, I spend most of my time liaising between the two. Bye. I'll be going now. Goodbye, Commander. Bueno, a ver, es que encima, como avances en la historia sin mirar absolutamente nada de esto, tienes menos contexto aún de lo que tengo yo, ¿sabes? Yo al menos estoy intentando entenderlo. Las páginas del diario tampoco es plan de leérmelas, ¿sabes? Las consigo, pero ya leérmelas, pues ya veremos. Pero me estoy intentando esforzar por hablar con todo el mundo, entender las cosas, ¿sabes? Porque si no... Si ya me está costando enterarme de... y tal... Sin mirar nada, yendo directo a lo principal, vamos, me cago. What do you want? Oh, Commander. Anda, chulo. Is there something I can do for you? ¿Qué quieres? Me dice. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. ¿Sabes dónde está? Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Vale, a lo mejor podía ir directamente con el viaje rápido, ¿eh? En plan, subiéndome a la transnave esa rara, a lo mejor me llevaba a ese punto. Diplomático, este no creo que me dé charla. ¿Y barman? ¿Puedo pedirme una copa? Sí, dame. What have you got? Information mostly. Would you like to Pero know coño, about esto some no es un points of camarero. interest nearby? Que me des algo de beber. Dame un whisky. Well, you found the embassies. Not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shira's. If you haven't heard of her, you soon will. Shakira, ¿no? La de la canción con If you need Bizarrap. supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I try Joder. Flux or Cora's Den. El local de What is Shakira. Shira's? The consort, she entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. But also... Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has Bueno, lo del gambling Flux and lo dancing decían certainly more lively than this place. los piscineros, el shooter y todos Cora's estos, Den, on the other que tenían hand, mucho well, flux. let's just say it's En plan livelier flow. and deadlier, all at the same time. Joder, época oscura de YouTube, ¿eh? Goodbye. Vale, So long, seguimos. Commander. Have a pleasant day. Y este muchacho que está aquí oculto. Está aquí oculto, detrás de una puerta y no hace nada. Pues nada, me toca dar toda la vuelta, ¿no? Para básicamente ir al lado del puente. Al otro lado del puente. Ábrete. ¿Por qué algunas se abren automáticamente y a otras les tengo que dar al botón? Es curioso eso también, ¿eh? Vale, el punto de interés este es Avina, básicamente. Luego había otro... ¿Y si me cargo a Avina, qué pasa? Ay, no me deja apuntarle. Luego había otro punto de interés que estaba aquí. Pero claro, no voy a ir hasta allí otra vez, ¿no? Sí, total, esto será una zona de exploración típica. Voy a irme a los lugares del Presidium estos. Sí. Torre de la... Lugares del Presidium. Torre de la Ciudadela. Vale. Me lleva. Perfecto. Digo, a lo mejor es en el que estoy ya, por eso no me lleva. Perfecto. ¿Y estamos seguros de que es aquí, la misión principal? ¿En la Torre de la Ciudadela? Ha oscurecido, ¿no? Es que esta zona es más oscura. Vale, ese es lo principal. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren.
Vale, ¿qué has descubierto? Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. Tienen But I know demasiado he's up to poder los something, espectros, ¿no? like you humans say, En plan, como que pueden hacer lo que quieran y no se les puede I think the investigar. council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Pobre Garrus, la verdad. You don't want to keep the council waiting. No le hace caso a nadie, al pobre. Ok. No quiero que vayas agachada, muchacha. ¿Puedes guardar el arma? Joder, otra zona grande, ¿verdad? ¿Me equivoco? Madre de Dios, no me equivoco, no. Vale, otro Rapid Trans por aquí. Vale, es aquí arriba, según el minimapa este, la exclamación. The hearing's already started. Come on. Bien. Perdidísimo estoy. O sea, si tengo que definir este juego de momento en una palabra, es perdido. Pero con confianza, sabiendo que me va a gustar. O sea, estoy 98% seguro que me va a gustar el juego. Aunque de momento no lo entiendo. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. Vale. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre. Desgraciado. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard, the one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. Toma. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the council. Hostia, menudo racista el Saren. De verdad. He has no right to say Matadle. that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You can't hide Tampoco behind me the council gano nada forever. insultándole. There is still Por one lo cual voy a estar outstanding normal. issue. Commander ser Shepard's vision. educada. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. Tal cual. Era o eso o no queréis ver la verdad más indignada, pero esta es más que les hace The council reflexionar. has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres A ver, is evidentemente, o sea, denied. esto tiene que ocurrir así. Y según avance el juego iremos encontrando pruebas y todo el rollo. This meeting is adjourned. Además que Saren ha dicho que iba a ir a por la humana, es decir, a por Shepard, es decir, a por nosotros, con lo cual se pillará él solo, intentando ir a por mí. Audiencia terminada que no ha servido para nada. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him No voy a on a decir lo mission otro a porque long no lo time sé. ago. En principio parece ser que no nos va a ayudar el consejo, pero a lo mejor después. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. Hay que What exposearlo. about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the executor. Buena That's opción. right. He was asking for more time to finish his report. Me ha caído bien, además. Seems like he was close to finding something on Saren. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this.
Me haré cargo, supongo. Es la decisión del embajador. ¿Qué quieres que haga? I'll take care of it. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Lo siento, capitán, pero tienes Hawkins probably razón. getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago. Ahora sí me lo cuenta. I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Killing innocents doesn't end wars. It causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. Sobre todo si es a humanos, ¿no? And he knows how to cover his tracks. Menudo desgraciado el Saren. Barlavón, háblame. Tell me about Barla Vaughn. He specializes in moving large sums of money without leaving a paper trail. A financial genius. Doesn't do anything illegal, but he knows all the loopholes. He's got an impressive client list. Ambassadors, diplomats, specters. Vale, pues es alguien importante. That's probably why the Shadow Si le Broker conseguimos de nuestro lado, maravilloso. Tell me more about the Shadow He's Broker. a necessary evil of galactic politics. Buying and selling information is a part of the game. And the Shadow Broker just happens to be the best player on the field. Always sells to the highest bidder. Doesn't get involved in politics. Doesn't pick sides. A simple system, but it works. He's not a threat to anyone, not directly. He's just a resource we can use, or she is. Or maybe they are. Nobody really knows. Vale. Venga. Our ambassador doesn't seem to get along with the He's council. just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic... They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the Council. Vamos, que el Consejo nos quiere en las buenas, pero no en las malas. And I agree. Maybe they'd let us join the council if we were more willing to cooperate with the other species. Puede. Of course they would. If we did everything they told us to, they'd love to have us on the Council. But it wouldn't be much of a deal for us. I understand their side. They don't want us dominating the Council. It's founded on También te digo, yo creo cooperation que and los humanos aquí son los menos We have to look out for our own capacitados. interests, O sea, ellos tienen que estar muy avanzados todos los demás. I Yo should go. creo, ¿eh? Good luck, Shepard. I'll be over Los in the humanos en el ambassador's fondo somos office un if you poco need tontos. anything else. Yo creo que si de verdad existieran alienígenas, en plan especies de estas raras, serían mucho más inteligentes que nosotros. Entonces, nosotros aquí somos la última mierda, en verdad. Mi opinión, ¿eh? Que seguramente en este juego no sea así. Seguramente al final ganarán los humanos y todo el rollo. Pero... A ver, ¿dónde puedo encontrar a mi amigo Garrus? Voy a intentar mirar el mapa. Cámara del Consejo. Bueno, tendré que ir para atrás, básicamente, ¿no? Supongo. Ir a otro sitio, a otro destino. El que está al lado de la fuente. La fuente es aquí. Ok, voy a bajar a ver. Aquí ni Dios, la verdad. En plan, a Garrus le he visto ya, sé cómo es. Y aquí no está. Voy a ir por aquí en vez de por el... Bueno, igualmente voy al Presidium. O sea que voy a acabar en el mismo sitio que si fuera en el Rapid Trans este. Vamos. Ya. Sí, comprensibles, pero vamos, que básicamente encontraremos pruebas a lo largo del juego. Y Saren se irá a la mierda, será el villano y todo el rollo.
Ay, les he omitido la conversación sin querer. He visto pulsa X para y ya le he dado. No, da igual. Avina. Look at that bug thing over there. What's it doing? Please do not disturb the keepers. Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are... Behind me is this... To your left is one of the keepers, the enigmatic caretaker. You may see keepers involved in various... The keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Joder. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration. Solo me interesa lo de los cuidadores. A la cárcel por molestarles. I'd like to know more about the keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel. Citadel regulations protect the keepers against interference during the... Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many? The keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. The keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just sobre lo demás no voy a passing through investigar. on their way Tampoco to es some plan other destination. de que sea todo el día esto conversaciones. Si soy yo, cuando lo juegue yo en mi casa tranquilísimo, igual sí que pregunto sobre todo y hago todas las preguntas y investigo todo y tal. Pero en directo, ya que es probarle, no quiero que sea un directo full conversaciones, ¿sabes? Además conversaciones que básicamente es tipo Skyrim, tipo cualquier juego de este estilo, que puedes hablar con casi todo el mundo. En el fondo te cuentan más o menos lo mismo sobre las cosas, entonces tampoco es tan importante. Tampoco es necesario hablar con todo el mundo. Vale, está por aquí. Barlabón, aquí está. What's this? One of the Earth Clan. Bajetón, ¿no? Parece que tiene barba. Famous one, yes. You are the one called Shepherd. The tale of how you survived the great tragedy on Akuz is truly remarkable. I am amazed each time I hear it. ¿Nos conocemos? You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barlavon. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. O sea que es muy importante, James Shepard, ¿eh? Me conocen todas las especies, todos los importantes, los del consejo. Necesito tu ayuda. I heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. Sí, pero no me lo pagas gratis. ¿Qué necesitas a cambio? I hear your information can be expensive. Normally this information would cost a Anda, small fortune. mira, para empezar a confiar en él. Exceptional circumstances. So I am going to give it to you for free. Y porque el juego sabe que a estas alturas no tengo What's the dinero. catch? There is no catch. The Shadow Broker is quite upset with Saren right now. Vale, aquí tenemos una prueba de que Saren traiciona. Saren's turned on a lot of people lately. Que es un traidor. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. How do I find him? I heard he was paying Citadel security a visit. If you hurry, you can Lo de si te probably das catch him prisa before he será leaves the mentira, ¿no? CSEC Academy. En plan, estará igualmente aunque vaya dentro de 2 Isn't it horas. strange that a Krogan would want to speak with CSEC? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Preguntas Tell me personales. more about your job. Galactic finance is incredibly complex. I'm an expert in how all these economies interact. Es un cripto bro, I ¿no? also offer premium Básicamente. services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. Sin llamar la atención. Muy legal no suena, la Sounds verdad. pretty shady. Everything I do falls completely within En the los bounds límites. of interstellar commerce law. Even so, for example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. No le voy a decir que no le creo. I should go. Goodbye, Commander. Subida de nivel, anda. Pero vamos, cuestionable, ¿eh? Su trabajo. La verdad. Y el ejemplo que me ha dado, también te digo, un poco
Ah, exponiendo al comandante, ¿no? This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Who are you? This one's face name is Delanin. Please take time to examine the fine goods it has for purchase. A ver qué vende All of este. great El anterior work. vendía armas. Este... Show me your items. A lo mejor vende poderes. Oh, this one is pleased to do so, human. Armaduras. You will not be disappointed. Uy, armaduras y otro tipo de objetos me da este. Mira, esto sí que lo puedo comprar, sí que me da. Armadura media, mayor nivel de protección, pero penalizaciones de movimiento. A ver, de momento lo que dije antes, no voy a comprar absolutamente nada, era solo para mirar. Pero de momento no necesito nada, o sea, es el comienzo del juego. Aquí está Avina, de verdad, ¿cuántas terminales tiene la muchacha? Es impresionante. Bueno, ya hemos hablado con Barlabón. Ahora tengo que encontrar al otro que me ha dicho justo Barlabón. Oye, si molesto a este, ¿qué pasa? Que me llevan a la cárcel. Welcome, I am Nelina. I don't recognize Vale, debe you ser as aquí, one of sí, our cinemática. expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. What is the consort? It's difficult. Some seek her for advice, some for entertainment. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. You make her sound like some kind of... No, not in the usual sense. I suggest you make an appointment and see for yourself. Hombre, pues pediré cita, sí, a ver qué pasa, la verdad. Ya por curiosidad. What do you do here, Nelina? I'm one of the consort. Many of the people here today will not see the It's our job to ensure that they leave contented. What exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. As much as possible, we seek... My specialty is touch. Anda. My fingertips can find every tension point Nelina, in your buen body trabajo. and relieve it. I'd like to try out your services. Excellent. I'll add you to our client list. Joder. We should be able to see you in Más larga la lista de espera que para el psicólogo de la seguridad social. 3 or 4 months. I think I'm done Mierda, here. no quería decirle adiós. Well, I hope you'll return again in the future. Yes, Shaira? Send the commander up to see me. I wish Ah, bueno, igualmente me dejan pasar a mí. Perfecto. Huh. It appears the consort has taken notice of you. She'd like to meet with you Le voy a now. preguntar por qué, pero vamos, ella no lo sabe. I don't know. You'll just head upstairs. ¿Puedo volver a hablar contigo? The consort still awaits your visit. No, me gustaría pedirle una cita, para ella. En 3 o 4 meses. Vale, por aquí no es por allá. Ahora, pues vamos con la comandante, ¿no? Bueno, puedo hablar con estas. Welcome. It is a pleasure to see you. Cliente. ¿Tú qué quieres? I see even the humans find the consort irresistible. Irresistible. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. Anda. Fíjate tú. Vale, pues vamos con la Shakira, ¿no? Aquí está. Aquí está Shakira, vamos para allá. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. ¿Qué quieres? You wanted to speak with me? I have a certain problem that could use your expertise. Tell me about this problem you're having. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Cora's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. ¿Qué salió mal? What happened between you? Ahora te ayudo, I respect his reina. privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. Voy un momentito, ¿eh? Estaba respondiendo un mensaje. Respeto demasiado su intimidad como para entrar en detalles. Si desea decirte lo que pasó, tendrá que decírtelo él. Pues nada, voy a intentarlo, ¿no? I don't make any promises, but I'll see what I can do. Thank you, Commander. That is all I can ask. Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you ¿Por can qué me da un convince abrazo? him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. ¿Me he dejado yo dar un abrazo? Now I must ask you to take your leave.
I have many clients waiting to see me. Vale, hija, vale, pues te dejo con tu trabajo. Libera a los clientes, todo lo que quieras, hija. Venga. Anda. Tiene que estar ajetreada. Pon una lista de espera de a saber cuánto, porque si esta otra, la de fuera, tiene 3 o 4 meses de lista de espera, la otra no sé cuántos tendrá. Few are ever asked to aid Shaira. It's quite an honor. What do you know about the general? He's been seeing the consort for long. Then one day, he was always very respectful to the acolytes, very vale, noble. Pues a buscarle. Oye, estamos haciendo un poco de... Of course. Come back anytime. De recaderos, ¿no? En este sitio. En plan, estamos simplemente hablando con gente y solucionando sus problemas y todo el rollo. O me lo parece a mí. Pero bueno, vamos a intentar ayudar y que nos ayuden, ¿no? Básicamente. No sé si es por aquí, la verdad. Es que insisto que estoy perdidísimo. Voy a mirar el mapa. Oficina de no sé quién, oficina de no sé cuál. Es que claro, trama. ¿Dónde está la exclamación de la trama? ¿Sabes? Puedo poner ahí puntos. Pero... ¿Y dónde estoy yo, se supone? Vale, yo estoy ahí. Se me está moviendo solo el joystick, ¿eh? ¿Será aquí? En plan, tendré que viajar. Los distritos, aquí no he estado. Supongo que será aquí entonces. Sí, vale, antro de Chora. Esto me suena de la conversación. Perfecto. Pues vamos. La conversación está bien y la exploración está bien, pero... Dame acción ya un poquito. Se encuentra usted en el club de caballeros antro de Chora de los distritos. Uy. Coño. Pido acción y mira. ¿Por qué hay un asesino? ¿Por qué hay asesinos? Es ella, O sea, ha dicho es ella. Esto significa que ha contratado... Sí, sicarios. Saren quiere matarme. Va por mí del tirón, el Saren. Ni espera siquiera. Deja de cubrirte, que ya no hay enemigos, hija. Al menos eso parece. Harkin. Gorila. A ver el portero este. Who's Fist? He owns this club, but the customers have to stay out front. Goodbye. Vale, ya habrá forma de pasar. Enjoy the club. Cliente, aquí está el Septimus con el que tengo que hablar. I got business here, but not with you. Relajarse. A ver. Sentarse o marchar. O sea, es básicamente ver bailar, ¿no? Hasta a esta señorita. Pues marchémonos. Tampoco se puede hacer mucho. Y había otra persona con la que hablar. Empezaba por H. Aquí, Harkin. ¿Dónde está? ¿Es este? Hey there, sweetheart. You looking for some fun? Because I gotta say, that soldier get-up looks real good on that body of yours. Why don't you sit your sweet little ass down beside old Harkin? Menudo baboso, tú. See where this goes. Borracho. I'd rather drink a cup of acid after chewing on a razor blade. You trying to hurt my feelings? You gotta do better than that. After 20 years with CSEC, I've been called every name in the book, princess. I'm looking for a CSEC officer, a Turian named Garrus. Garrus? You must be one of Captain Anderson's crew. Poor bastard, still trying to bring Saren down, I know where Garrus is, but you gotta tell me something first. ¿Qué secreto? Did the captain let you in on his big secret? I just need to know where Garrus is. But it's all related, don't you see? The captain used to be a Spectre. Didn't know that, did you? It was all very hush-hush. The first human ever given that honor. Mira, esto no lo sabía. Creo que no lo sabía, vaya. Yo es que ya tengo un lío. His mission so bad they kicked him out. A
Of course, he blames Saren. Says the Turians set him up. Puede ser al revés. Puede ser que de verdad Saren le tendiese una trampa. You said they covered all this up. How'd you hear about it? I spent 20 years working cases here on the Citadel. People on this station love to talk. Secrets are like herpes. If you got them, you might as well spread them around. La verdad que sí que lo es, pero no se lo voy a decir. Why'd they kick him out? Have to ask him. I never heard any of the details. Bet it's a good story, though. The heroes fall. Classic tragedy. Just tell me where Garrus went. Garrus was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the Joder, other side macho, of me the están haciendo wards. recorrerme Must have todo heard he was going back there. todo el sitio, es I'm outta impresionante. here. Yeah, good. Go. Let me drink in peace. A ver, Septimus. Commander. What do you want? What's bothering you, General? I've seen a lot of horrible things in my days, and there's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. So if you feel that way, then why spread lies about her? Because she rejected me. Me! Septimus Oraka, General of the Turian Fleet. Is she really worth it? There must be other women. It's not just any woman I Oh, está enamorado. It's her, and her alone. Look, kid, I appreciate what you're trying to do, but don't waste your time. Levanta la cabeza, controla T. No le puedo decir esto, ¿no? ¿Por qué están bloqueadas estas opciones? Enjoy your drink, General. Yeah, off you I don't feel right just leaving like this. Don't waste your time, kid. Run Pues le voy a away decir que no me now, muevo. while you still can. You need to start acting like a general if you want to beat this. I spent all my life acting like a general, and what did it get me? Huh? No, those days are over. I'll just be what I am. A tired, lonely, worn-out soldier. No te rindas. Do you really want to be remembered this way? No, I'd rather not be remembered at all. But I see your point. So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? I don't think it could hurt. Huh. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort. Even if she won't have me back. This is no place for someone of your stature, General. All right. I'll go to her. Yeah, lo hemos logrado. After I've had a cold shower or two. Say, you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? Depende de qué quieres que What do you haga. want me to do? There's an L-Corps diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. Why does he think that? Because I told him. Look, I just need you to convince him of the truth. What makes you think he'll believe me? You'll bring him proof. Take this datapad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the L-Corps. ¿Dónde voy? Who am I taking it to, and where is he? His name is Zaltan. He's an L-Corps diplomat. En las He's over in embajadas. the embassies complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, you might make a good general yourself one day. Hard to imagine a general like that getting Vale, o so sea, tengo upset dos cosas que hacer, ¿no? En principio. En plan, tengo que ir a lo de... A lo principal en sí, que yo creo que es lo principal, vaya, que es lo primero. Lo que me ha dicho el... No, me he liado ya, ¿eh? No sé cuál es lo principal. Ya no sé si lo principal es lo que me ha dicho este ahora o lo del Garrus. De verdad, el puto lío que me está dando este juego. Que no sé a dónde ir, no sé qué es lo principal. Tengo un lío de especies y de historias que me han contado de golpe que lo flipas, tú. Estoy perdidísimo. Encima, de verdad, lo repito y lo digo de verdad, el mapa, el radar y todo eso, me parece que está mal hecho. No me parece que sea intuitivo seguirlo. Y que te ponga claramente dónde es, dónde tienes que ir, ¿sabes? Al Presidium, pues es que no tengo ni idea si tengo que ir al Presidium o si tengo algo más aquí.
Nada, la verdad que no luce, ¿no? Está el club, luego el casino, que no me ha dejado pasar el gorila. Vamos al presidio. So, Williams, are you happy you signed on with Commander Shepard? I'm not sure, Lieutenant. Every time I think I have a handle on things, the universe banks hard to port. Well, don't let anybody know. A big gun and a confident attitude will get you through a lot in life. Ok. Presidium. Aquí sí que está la cosa. Lo principal. De momento no se ha actualizado mucho, la verdad, el mapa. Tendré que salir de aquí. ¿De quién hablan? El proveedor de puño. Buah, aquí hay gente haciendo sus cosas secundarias y tal. Otro ascensor. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. No me lleva al mismo sitio que vengo, ¿no? Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some... Voy a omitir. También te digo, si le doy a omitir es para no solo omitir la conversación, sino el viaje. Pero bueno. Proseguimos. No sé, ya no sé si saca el arma ella sola. Le saco yo sin querer. Me inclino por lo segundo, la verdad, pero... Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the no me deja honorable saltarlo, esto tiene que ser CSEC officer principal. enlisted assistance? Le he dado sin querer algo. Ah, vale. The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. Tío. Let me talk to the CSEC officer. This one would be most grateful. Escúchame, demasiadas cosas, ¿no? De golpe. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't Esto it es una act in an secundaria, orderly ¿verdad? and lawful manner? Are there laws being broken here? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. Why don't you just arrest the Hanar? I could arrest the jelly, but my superior has... The Hanar become vocal when they feel their religious beliefs are being suppressed. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulation. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. What's the purpose behind the evangelicals? Forcing religious evangelicals to register for a permit. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. If you'd like, I could talk to the Hanar. I have argued with the stubborn jelly. Madre mía. Estoy haciendo de mediador Has the entre los CSEC dos. officer been assuaged? Is this really how you want to represent it? The truth of the Enkindlers must... This one only wishes to spread the truth to any who will listen. No There quiero is pagar no tu intent permiso. to cause Lo trouble. siento. I'll be back. No This quiero one pagar will- yo sus Any progress mierdas. with that Hanar? I think you should let the Hanar preach in the The Presidium. Presidium is a place of culture and... Why should the jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. Nada, el caso es pagar. I'll be back. I don't care what you have to do. Has the Habrá más CSEC opciones, officer supongo, ¿no? been assuaged? I'll keep working on it. This one will continue to spread its message. Habrá más opciones que no sea pagar, imagino. Has the CSEC officer been assuaged? ¿Si soy borde? The CSEC officer is just doing it. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. Joder, There is macho. no intent to cause trouble. What if I purchase the Eden? Finances are only a partial limitation. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to Al menos purchase es barato, the hijo. permit. Toma. 150 credits. This should cover. This is a most appreciated act. This one will not cause any... Hala, misión secundaria. Hecha. I see the Hanar is left. Thank you. Happy to help. Here, for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report. Hala. ¿Qué me ha dado? Experiencia. Primera misión secundaria que completó. Perfecto. Me han sablado $150 así de golpe. En fin. Mapa. ¿Está por aquí ya la principal? ¿O tampoco? Vale, sí. Aquí en la oficina está una parte de la principal. Hablar con Shelton. ¿Garrus dónde está? Pues quién sabe. La verdad. Por aquí, ¿verdad? Si no me...
Pues sí, me equivoco, sí. A ver, cojones, el mapa. Es que, de verdad, me parece que está mal hecho. Te lo digo en serio, ¿eh? Ver por aquí. Pero por aquí no avanzo para allá. Estoy avanzando para el otro lado. Madre mía, qué lío, de verdad, el mapa, ¿eh? Es para allá. Y parecía que era para el otro lado. Perdidísimo, de verdad. Me está dando un poco de angustia este directo. En plan... Me han puesto de golpe en un mundo completamente nuevo, con un montón de cosas nuevísimas, muchísima información, de repente un montón de problemas, nuevos y pasados y futuros, de verdad. Demasiadas cosas, demasiadas. Me han puesto de repente a hablar con un montón de gente. Un mapa, ya para empezar, bastante grande. Aquí está. Me siento perdido, angustiado, abrumado incluso. Pero bueno, poco a poco pues iré enterándome, pero vamos. Que de primeras me parece demasiado, tío. Otra vez donde la Shakira, ¿no? Básicamente. Hola muchacha, que ya he hablado con el señor este y lo he arreglado. De nada. Ha sido un placer. O sea que esto también era una secundaria, ¿no? ¿El qué? A lo mejor me iba a dar un servicio suyo, la verdad. I see your skin, tough as the scales on any Turian, unyielding. A wall between you and everyone else, but it protects you, makes you strong. That strength is what kept you alive when everyone around you was dying. You alone survived. You will continue to Preferiría que me diese el dinero, como recompensa, más que hacer de psicóloga. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. Gracias. You have quite a gift, Shaira. Thank you. Not everyone appreciates it as you do. Never underestimate the power of words. And now I must ask you to leave. I have done everything I... Remember my... Oh, mira, me ha dado 120. Solo he perdido 30 en la otra misión secundaria. O sea que he hecho 2 secundarias, en verdad, sin darme cuenta. Yo creía que era principal esto, lo de la Shakira. La verdad. Pues mira, 2 cosas que me he quitado de encima ya. Ahora el problema es que el Garrus no sé dónde está. Yo creo que voy a tener que volver a viajar en el chisme este naranja. Porque en el mapa en esta zona no me sale lo de la trama. Entonces, supongo que aquí no estará. Ah, mira. O sea que terminó en otro sitio que yo no esperaba estar. A ver, vamos a ver. Es que, de verdad, es muy lioso el mapa. ¿Es por aquí? Vale, en principio... No es por aquí. Es por allí, es tirando para allá. Entiendo. Me lío mucho con el mapa, la verdad. Venimos por aquí, por allá. Igualmente eso es hablar con Shelton, que igual es otra secundaria, la verdad. Lo principal que yo sepa es hablar con Garrus e intentar que nos ayude. Vale, por aquí sí que es. Y es hacia donde estoy mirando, es decir, para allá. Vale, donde antes he hablado con Avina. Pues vamos. Aquí en principio... Vale, aquí está. Abrimos. De verdad, acabo de llegar y ya estoy ayudando a todo el mundo, ¿eh? Esto es impresionante. Shelton, aquí está. Este es el que me ha pedido ayuda, es verdad. Strange greeting, human. This is really not a good time. I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Unbelieving. I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Not true. Look at this. Confused. This is difficult to fathom. If the Turian could learn this Ten más cuidado, Shelton, que te descubren los secretitos. Anyone can discover my secret. Septimus is a powerful man, and it wasn't easy for him to find. Relieved.
Oh, le hemos ayudado, le hemos aliviado. Igualmente ten más cuidado, Seltan. Startled realization. Anxious request. Please, human, if you will Pues muy excuse bien. me, Puede ser I muy must borde, go now. Puede ser borde o puede ser maja en este I'm juego. sure she'll forgive you. It was an honest mistake. Doubtful. Perhaps Ay, pobrecito, de verdad. That was a great thing you did, Commander. Qué bien me caen estos, me dan mucha penita. Y el otro está You súper see, preocupado. then, not all humans are as you say. Ese es de la raza de Barlabón. ¿Tú has visto que haya sacado algún beneficio? EarthClan, you are in the wrong place, I think. Chastising remark. I am Din Korlak, Volus Ambassador. Is there something I can do for you, EarthClan? You seem to have a bit of a chip on your shoulder. No, con los humanos, Luce. You humans are new to the Citadel. Que nos favorece el consejo, pero si no nos está creyendo lo que les hemos dicho. Y no nos quieren dejar entrar. Chastising rebuke, Din. Your species has always been... Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. What is this place? You are in Your ambassador is next door. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. Goodbye, Ambassador. Mi embajador está en el otro lado. En la puerta de al lado, me ha dicho. A ese no le puedo interrumpir y con este grandote... Pleased greeting. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Tu forma de hablar. Is there something I can do for you this day? Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words. Plainly, we discovered our vocal expression. Why do you bother? Joder, Din Korlak, qué pesado eres. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very No me cae bien la raza esta del Din Korlak y el Barlabón. Goodbye, Ambassador. Estos sí, estos me caen muy bien. Vale, me ha dicho que el embajador mío estaba en la puerta del lado. Vale, sí, el capitán este, pero no le necesito para nada ahora mismo, ¿no? Yes, Commander. Is there something you need? You and Saren have a history. About 20. Vale, esto ya me lo dijo. But I saw how he operates. No conscience. Y no puedo decirle nada más, ya hablo con él antes de todo esto. Vale, pues me falta solo lo de Garrus, porque todo lo demás resulta que era secundario. Y ya lo he hecho todo. Con lo cual voy a intentar ir a la parte esta naranja para viajar rápido. Diario, aquí me sale lo que tengo que hacer, ¿verdad? Mira, aquí es... Joder, de verdad el mando, se me mueve solo para arriba. Las tres de estas eran secundarias. He pagado por un permiso evangélico para el Anar, de modo que las dos partes quedan contentas. Se ha ido a educar un lugar adecuado. He convencido a Seltan de que retire su reclamación contra Shakira. Ha quedado aliviado al saber que sus secretos no han salido a la luz. Y Septimus se ha disculpado con Shakira y Seltan ha retirado su petición. Como muestra de gratitud, la consorte te ha recompensado con una baratija de forma extraña. Al parecer es de diseño proteano, pero no tiene ningún otro propósito que su valor sentimental. Vale, todas estas tres eran secundarias. Mientras estabas en la ciudadela has descubierto un informe de una patrulla de la Alianza. Este menciona ciertas actividades extrañas del sistema Hydra en el cúmulo Argos Ro. Esto no sé cómo coño hacerlo. Y he descubierto una extraña transmisión en la que se habla de una especie de comuna biótica. En principio parece inofensiva, pero hay algo inquietante en el mensaje. Ni idea de cómo solucionar estas dos. Sobre la marcha, si las hago bien y si no, pues nada. Yo lo que quiero es avanzar en lo principal, en plan Garrus. A ver. De los distritos, ¿puede ser? Centro médico, aquí está, coño. Aquí era donde estaba Garrus. Vamos a avanzar en la principal. Que no me queda mucho directo. Y... como no me queda mucho directo, quiero avanzar en lo principal y terminar lo máximo que pueda de lo principal, para que se vea. Centro médico de los distritos. Y aquí está, ¿no? Nada más entrar. El Garrus. En plan, está por aquí. Vale, aquí, imagino. Puerta del centro médico. Madre mía, cómo se ha quedado. Uy, ha ocurrido algo aquí. Now if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut or who are you? Let her go. Toma. Chao. Qué grande Garrus, ¿no?
Ojo, pelea. Muerto. Muerto. Y muerto. ¿Cómo aguantas 2 tiros en la cabeza, rey? Sal, asómate. Madre mía, este sí que ha aguantado. 4 tiros en la cabeza. Me relleno el medigel. Y ahora hablo con Warrus. Ahora hablo con el Warro este. ¿El extintor? ¿Puedo hacer algo con él? Explotarle. Y alguien ha sufrido por mi... por mi exploración. Buen disparo. You took him down clean. Sometimes you get lucky. Dr. Michelle, are you hurt? No, I'm okay. Thanks to you. All of you. ¿Quiénes eran? Why were they threatening you? Who do they work for? They work for Feast. They wanted to shut me up, keep me from telling Garrus about the Quarian. What Quarian? A few days ago, a Quarian came by my office. She'd been shot. A ver, esto es lo que le dije, es una rima. La Quariana, ¿qué Quariana? She was scared, probably on the run. Y una She rima. asked me about the shadow broker. She wanted to trade information in exchange for a La que me safe come la place to banana o hide. algo así. ¿A dónde fue? Where is she now? I put her in contact with Fist. He's an agent for the shadow broker. Not anymore. Now he works for Saren. And the shadow broker isn't too happy about it. Fist betrayed the shadow broker? That's stupid even for him. Saren must have made him quite the offer. That Quarian must have something Saren wants. Something worth crossing the shadow broker to get. What else can you tell me about the Quarian? I'm not sure. Like I said, she wanted to trade information for a place to hide. She didn't... Wait a minute. Geth. Her information had something to do with the Geth. She must be able to link Saren to the Geth. There is no way the Council can ignore this. Time we paid Fist a visit. This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. You're a Turian. Why do you want to bring him down? I couldn't find the proof I needed in my investigation, but I knew what was really going Lo on. es. Saren is a traitor to the Council and a disgrace to my people. Vamos a confiar en él. You know, we aren't the only ones going after Fist. The shadow broker hired Sí, a crew yo to mientras iba bounty avanzando por las zonas he escuchado algo de puño, de que alguien estaba buscando a su proveedor o algo así. A Krogan might come in handy. Buah, esta decisión no lo sé, yo qué sé si puedo confiar en él o no. What's he doing there? Fist accused him of making threats. We brought Rex in for a little talk. If you hurry, you can catch him at the academy before he leaves. Move out. ¿Qué es esto? Examinar pelotón, añadir al pelotón y añadir. Y añadir. Ah, no puedo añadir a todos. Pues voy a añadir a Ashley y a Garrus. Perfecto. Bueno, no, espérate. ¿Qué significa lo morado? Fuerza biótica, fuerza tecnológica y fuerza de combate. Pues mira, para tener un poco de todo, voy a añadir a Kaidan en vez de a Ashley. Para tener un poco de fuerza de todo. Perfecto, esto será muy útil, supongo, más avanzado el juego, ¿no? En plan, ahora igual no es tan útil. I don't know what would have happened if you hadn't been there. Let me take a look at what you have. Of course. Vale, esta me vende armaduras. Perfecto. Lo tendré en cuenta. Yes, Commander. Is there something I can do for you? You're a doctor. My parent, my father was... I chose to keep the No me medical interesa. tradition alive. I'll be going now. Goodbye, Commander. Nice Perfecto. Pues... no sé si continuar, la verdad, porque es que me siguen enviando a zonas de aquí a hablar con gente. ¿Dónde tengo que ir ahora? Salas de la Consorte, Distrito Financiero, Torre de la Ciudadela, Embajadas, yo qué sé, tío. ¿Dónde está lo principal? Aquí no, aquí está el antro y donde estoy ahora. Evidentemente es aquí, en el Presidium. ¿Pero en qué parte? No sé, voy a ir a la torre. Estaba en el sector C este, que es el de seguridad, pero no sé en qué parte. En la escuela, ha dicho algo así, ¿no? En la academia. ¿Y dónde está la academia? Es que es complicado, tío. O sea, orientarme ahora mismo es dificilísimo en esta parte del juego. Mapa.
No, he elegido mal. Esta parte no es. Bueno, a estos les pasa algo, también te digo. What? Oh, no. Yes, is there something you want? Why are you so interested in the keepers? Don't play dumb. We saw you trying to do something. Esto es cárcel, I'm not so sure I should be talking to you about this. We're just talking. No. I'm using a small scanner to gather readings on... So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secret? Well, technically we're not supposed to Claro, es disturb cárcel. the keep. I don't really think my scanning... I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. Pues otra I can secundaria. help you out. I'm not I don't worried even about know who you are. it. I'm Commander Shepard with the Alliance military. You'll need this. Activate it each time you see a keeper. I'll even send a few credits your way for each unique scan. What are Entiendo. you doing with the data once Trying you... to learn whatever I can. We see them working everywhere. I'm a scientist. I should get going then. So long. Vale, otra secundaria, que cada vez que vea uno de estos lo utilice, ¿no? Perfecto. Y me da monedas, por cada uno que exploro. Perfecto. Bueno, en fin. Al menos ha servido de algo venir para acá. Lugares del Presidium. ¿Dónde está la academia? No lo sé, salas de la consorte. Es que, de verdad, no tengo ni idea de dónde está lo que me piden. En breve es que encima tendré que irlo cerrando directo. Me da rabia porque en verdad no he avanzado nada, pero es que son demasiadas cosas, se meten demasiada información, demasiadas misiones secundarias de golpe. De un momento a otro, en plan, es empezar el juego, completar el prólogo y ya te inflan a información. Y a misiones, y a todo, y a cosas secundarias. Aquí tampoco me salía la parte principal, con lo cual nada. Embajadas. No, de veras que va a ser el último lugar al que vaya, va a ser ahí. Yo confío, o sea, de momento evidentemente me está pareciendo un lío impresionante. Pero yo confío en el juego, en que me vaya a gustar. Esta es la parte superior, ¿verdad? A ver, Emporio, Banco, Salas de la Consorte, Torre de la Ciudadela, Cuartel General del... ¿No era aquí, en verdad? ¿No era en la parte del SC este? Es que no sé dónde ir. Tengo un gran problema con eso. Me queda de mirar el acceso a los distritos y el espacio financiero, pero creo que no... Eso no tiene sentido que sea, ¿no? Y en verdad es que esto pertenece al mismo mapa, todo. Entonces no tengo ni idea, la verdad. Si voy por aquí... A ver, me quiero acercar a la parte del... al cuartel general. Es a donde me quiero acercar. A la academia. Vale, academia de Sexce. Pero es que no me sale en el mapa... ¿Sabes? Escúchame, a la academia en la indicación. Y sale para allá, ¿no? Pues voy a ir para allá, voy a hacer caso. Aunque en el mapa real salga para el otro lado. Al distrito financiero para allá, no me interesa. A la torre de la ciudadela, a las embajadas. A la academia, aquí. Aquí está la academia. Muy lioso el mapa. I'm surprised that humans stop using the L2 configuration with results like yours. My headaches can be pretty bad, and I'm one of the lucky L2 implants. De momento, con lo que llevo de juego, me está gustando más el Brave de Disney y de Pixar. Pero sé que son juegos distintos. El Brave dura 4 horas, 3 horas como mucho. Estos son 3 juegos, es una trilogía. Con lo cual a esto tengo que darle más tiempo, más paciencia. Pero sí que un poco decepcionado con el directo, porque sí que es verdad que me lo esperaba mejor de primeras. Pero de primeras está siendo mucha conversación, demasiado lío, demasiadas especies de golpe. Y me estoy liando. Grex. O sea, este. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Bueno, que chungo, ¿no? El Grex. El Willy Rex. Go on. Get out of here.
Do I know you, human? Lo harás. Puño es mío. Ve a presentarme. My name's Shepard. I'm going after Fist. Thought you might want to come along. Shepard. Commander Shepard. I've heard a lot about you. We're both warriors, Shepard. Out of respect, I'll give you a fair warning. I'm going to kill. O lo haré yo, ya veremos. Fist knows you're coming. We'll have a better chance if we all work together. My people have a saying. Seek the enemy of your enemy, and you will find a friend. ¿Te unirás? Does this mean you're part of my team, Rex? Let's go. Manda un trofeo. Aliado centinela. Ok, voy a quitar a Kaidan. Solo puedo tener a 2 más en mi equipo, ¿no? Quitar a Kaidan, añadir a Urndot y Garrus. Perfecto. No puedo añadir a más, ¿no? Solo 2, perfecto. Pues estos 2. ¿Y ahora qué? Que no me lo habéis dicho. Ahora supongo que tengo que salir de aquí, ¿no? Voy a mirar el mapa por si acaso. El mapa de la academia. No sé que tenga que ir por aquí, pero no. Con lo cual salgo de aquí. Pues tenemos 2 nuevos aliados que nos van a ayudar con puño. Y al ayudarnos con puño, supongo que nos ayudarán con Saren. Y en fin, a ayudarnos entre nosotros. Perfecto. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el plan aquí? Porque no me lo han dicho, la verdad. Aquí no hay nada. A ver, a lo mejor lo que tenemos que hacer ahora es lo de ir a puño. Y puño estaba donde... el club este. Creo que estaba. Que había un gorila que no me dejaba pasar. Pues a lo mejor es ahí. Pero a lo mejor no. Es que... claro. Yo voy a ir ahí para mirar. También puedo mirar el diario y ver si me dan alguna información. Puño, un antiguo agente de un traficante de información conocido como el Corredor Sombrío. Ha arreglado un encuentro con una acuariana que tiene pruebas contra Saren. Acaba con puño. En un bar conocido como el Antro. Exacto, donde yo decía, muy bien, pues para asegurarnos, lo he mirado y tenía razón. Lugares de los distritos, Antro de Chora. Uy, pero ahora me deja ir aquí directamente. Pero es aquí, ¿no? Es en el antro este. Perfecto. Pues... depende de lo que ocurra aquí, puede ser lo último que hagamos hoy. Los demás los demás capítulos de los directos de primeras horas, ¿cuánto han durado? No sé yo si es aquí, ¿eh? Depende, yo creo que primeras horas de Death Stranding duró 3 horas. Primeras horas de Ghost of Tsushima creo que duró aún más. 3 horas y 20 y algo. Y no sé cuál más he hecho. Pero ya creo que los demás han sido más cortos. Hay varios matones, cuidado. El barman. Pues chao, el barman. Ya no vas a servir bebidas. Máquina. Bien. Por suerte es tan fácil. Y no tengo que repetir zonas porque me maten o lo que sea. Hostia. El gorila. Vale. De verdad. Es que no lo hago ni aunque me paguen, pasarme los juegos en locura. Todos los enemigos, incluso estos, con protecciones e inmunidades. No tendría ningún sentido. Sería una exageración. Ya que se te va la pinza. Encima hay muchas opciones de dificultad difícil. Está locura, está caos o algo así. Hay otras cuantas de este estilo. De todas difíciles. ¿Qué me vas a decir tú que no de un paso a mí? Un trabajador de un almacén. Anda tú a colocar cajas y cállate. Puño, anda. Mi primer boss, Voy a cambiar de arma. Pumba, en toda la cabeza. Bueno, era obvio que no iba a morir, porque tenemos que hablar con él. Tell me where the Quarian is and I won't have to shoot you in the kneecaps. She's not here. I don't know where she is. That's the truth.
He's no use to you now. Let me kill him. Wait, I don't know where the Quarian is, but I know where you can find her. Ah, de aquí para allá y de allá The para acá. Quarian isn't here, said she'd only deal with the Shadow Broker himself. Face to face? Impossible. Even I was hired through an agent. ¿Me estás mintiendo, amigo? ¿Puño? Nobody meets the Shadow Broker, ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. Serán los hombres de Saren quienes la estarán esperando. Vamos, que le ha... le ha tendido una trampa. Give me the location, now. Here on the wards, the back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. ¿Le ha disparado? ¿Le ha matado? What are you doing? The Shadow Broker paid me to kill him. I don't leave jobs half done. Joder, Grex. Un poco brusco tú, ¿no? We don't shoot unarmed La prisoners. madre que le parió. How many people died? Buenas, because of Bruno. him? Bienvenido. He brought this on himself. Besides, we have more Igual no teníamos que haber traído a Grex con nosotros, ¿eh? La ha liado, la ha matado. Y estaba ya desarmado y todo. Encuentra a la Quariana para que sepa el peligro que corre antes de que sea demasiado tarde. Mira, definitivamente, lo último que hacemos hoy. Voy a ir a los distritos. Hay más gente aquí, ¿eh? Aquí estamos, un poco liado con este juego, en plan... liado de lioso. De que hay muchas cosas que no estoy entendiendo de momento. Pero bueno, poco a poco. Vamos a cambiar de arma, que es más rápida esta. Vale. La precisión la voy mejorando poco a poco, ¿eh? Justo digo esto y le doy 3 tiros a la mesa seguidos, pero no pasa nada. Levanta. Que solo quedas tú, rey, venga. Levanta. Ya voy yo por ti. ¿Qué? ¿Querías echarte una siesta ahí detrás de las cajas, mi rey? Pues venga. Procedemos. Me ha dicho que está en los distritos, ¿eh? Así que vamos para allá. El juego es Mass Effect. ¿Que de qué trata? Pues mira, sinceramente, no te lo sabría decir ahora mismo. Hostia, que aquí sí que hay tiempo, ¿eh? Cuidado. Estamos en el año 2100 y pico. Y hay un montón de especies, un montón de razas. Ah, mira, es aquí. No tengo ni que viajar rápido. Perfecto. Hemos llegado a tiempo. Where's the Shadow Broker? Where's Fist? They'll be here. Where's the evidence? No way. The deal's off. Esta es la Quariana, ¿no? Catapumba. No es tonta, ¿eh? La Quariana. Ojo. Bien. Dep. De verdad, es decir, que tengo mucha precisión ya últimamente. Ven aquí. No, ven aquí. Ya te voy a matar a puños. Ya te mato a puños. Si me empeño yo en matarte a puños, te mato a puños ya. Ya me encargué de él, mentira, se ha encargado Grex. ¿Estás bien? I know how to look after myself. Not that I don't appreciate the help. Who are you? Soy de la Alianza. My name's Shepard. I'm looking for evidence to prove Saren's a traitor. Then I have a chance to repay you for saving my life. But not here. We need to go somewhere safe. We could take her to the human embassy. Your ambassador will want to see this anyway. Entiendo, pero me dejas... No me deja mirar al cuidador y analizarle para la secundaria. Joder, coño. Que me daba 30 monedas. You're not making my life easy, Shepard. Firefights in the wards and all out. ¿Y qué quieres que haga yo? Era lo que me encontró cuando llegaba. Who's this? A Quarian? What are you up to, Shepard? Making your day, Ambassador. She has information linking Saren to the Geth. Really? Maybe you better start at the beginning, Miss... My name is Tali. Tali Zora Naraya. Mejor abreviarlo como Tali. We don't see many Quarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage. My rite of passage into adulthood. I've never heard of this before. It is a tradition among my people. When we reach maturity, we leave the ships of our parents and our people behind. Alone, we search the stars, only returning to the flotilla once we have discovered something. Pero cada año es más difícil, ¿no? Porque descubrir algo de valor, lo que descubre el anterior ya no te cuenta a ti, ¿no? Cada vez tienes que descubrir algo más nuevo. Ah, bueno, si son recursos puede haber siempre.
or even knowledge that will make life easier on the flotilla. Through our pilgrimage, Flotilla. we prove that we will contribute to the community, rather than being a burden on our limited resources. What kind of evidence did you find? How'd you get it? During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured beyond the Veil. I was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. I thought the Geth fried their memory cores when they died. Some kind of defense mechanism. How did you manage to preserve the memory core? My people created the Geth. If you're quick, careful, and lucky, small caches of data can sometimes be saved. Most of the core was wiped clean, but I salvaged something from its audio banks. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. Ajá. That's Saren's voice. Bien, This tenemos proves una he was prueba. involved in the attack. He said Eden Prime brought him one step closer to finding the conduit. Any idea what that means? The conduit must have something to do with the beacon. Maybe it's some kind of Prothean technology. Like a weapon. Sí, pero le hemos destruido la baliza. There's more. Saren wasn't working alone. ¿Con quién trabaja Saren? Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers. Pues si no lo reconocéis vosotros, no lo voy a reconocer yo. According to the memory core, the Reapers were a hyper-advanced machine race that existed 50,000 years ago. The Reapers hunted the Protheans to total extinction, and then they vanished. At least, that's what the Geth believe. Sounds a little far-fetched. Yo qué sé si es la verdad o no. No suena muy descabellado. On Eden Prime. I understand it now. I saw the Protheans being wiped out by the Reapers. Ah, pero es que yo no vi eso. Yo vi destrucción, caos. The pinnacle of non-organic life. And they believe Saren knows how to bring the Reapers back. The Council is just going to love this. No nos van a creer. Bueno, al menos está la voz en la prueba. Es una prueba clara. Es su voz. Those audio files prove Claro. Saren's a traitor. The captain's right. We need to present this to the Council right away. What about her? The Quarian? My name is Tali. Hombre, dilo. You saw me in the alley, Commander. You know what I can do. Let me come with you. I thought you were on your pilgrimage. The pilgrimage proves we are willing to give... Saren is a danger to the entire galaxy. Podría sernos útil. My pilgrimage can wait. Yo voy a dejar que se una a todo el mundo. Porque como va a ir muriendo gente seguramente. Pues que no falte nunca nadie. Thanks. You won't regret this. Mi pelotón va a ser Anderson enorme. and I will go ahead to get things ready with the Council. Take a few minutes to collect yourself, then meet us. Vale. Pues como es la nueva de todos, voy a quitar a Gruex por haber matado a alguien. Y voy a dejar a Garrus y a la nueva. Y confirmo el pelotón. Perfecto. Habría que hablar con el consejo. ¿Dónde está el consejo? No lo sé. Aquí no está. Parece ser. Supongo que será el salón de la embajada, ¿no? El tema es... ¿Cuánto llevo? 2 horas 38. ¿Y si no es el salón de la embajada, qué? ¿Y si la conversación con el consejo es muy larga, qué? Es que... poca broma, ¿eh? Que yo tendría que dejarlo ya. A ver, voy a hacer básicamente el resumen de lo que me ha parecido hoy el juego. Va, encima me va a pedir una secundaria este. Lo voy a dejar. Voy a guardar 2 horas y media de tiempo de juego. Voy a decir lo que me está pareciendo. Yo sinceramente me esperaba algo más. Me esperaba algo mejor de primeras, ojo. De primeras, pero evidentemente yo estoy seguro de que según avance en los directos y vaya jugando otras cosas, os iré diciendo en los directos al comenzar o al terminar. Por cierto, he llegado a esta parte del Mass Effect, me he terminado el 1, estoy en el 2, tal, y seguro que me va gustando, y seguro que me va encantando, y os lo diré. Y diré, aunque al principio empezó un poco lento, con hablar con tanta gente, tantas secundarias, tanto lío de golpe,
Ya lo tengo todo asentado, me estoy enterando de todo. Me encantan las decisiones, me está pareciendo un juegazo, seguro. Si luego me arrepiento, veo que no es así y tal, también lo diré. Si al final veo que no me gusta, pues lo diré también, pero... yo estoy 90 y pico % seguro que me va a gustar la trilogía y me la voy a terminar. En cuanto a hoy sí que me ha decepcionado un poco. Porque de verdad, es de sopetón muchas cosas. De golpe es demasiado el empezar. Y que te pongan tantos estímulos, ¿sabes? Tanta gente, tantas secundarias, tanto hablar con no sé quién, ir a no sé dónde, coger a no sé quién. De golpe es demasiado, pero bueno. Que estoy seguro de que son juegazos, es lo que hay. Nos vemos el próximo día, que será el lunes. El lunes directo de Juego de Tronos de Telltale, Game of Thrones de Telltale, en el universo de Juego de Tronos, pero no tiene nada que ver con la serie, ¿vale? O sea, es el mismo universo, pero que yo sepa, personajes de la serie y tal no sale nadie, y no tiene nada que ver con la historia, que yo sepa. Y si tiene que ver, tampoco me voy a enterar porque yo no he visto Juego de Tronos. Es igual que The Walking Dead de Telltale, que por cierto, juegazo, no tiene nada que ver con la serie de The Walking Dead. Es en el mismo universo de que hay zombies y todo el rollo, pero no tiene nada que ver con la historia en sí de la serie. Pues esto es igual, se ambienta en el universo de Juego de Tronos, habrá las mismas especies, en plan... caminante blanco, eso es de Juego de Tronos, no tengo ni idea. Seguramente habrá dragones y lo que sea, pero que no tiene nada que ver con la serie, que es solo el universo. Y son personajes nuevos, historias nuevas y tal. Eso lo haremos el lunes y durante toda la semana que viene, que no sé cuántos capítulos serán, pues un capítulo por día supongo, durarán 2 horas, pues eso. Un besito, nos vemos. Yo continuaré fuera de directo con la trilogía Mass Effect, os iré contando qué tal me parece. Y espero que os haya gustado. Hago bastantes capítulos de estos de primeras horas de juegos. Os voy a decir ahora mismo los que llevo ya, que antes solo me he acordado de Ghost of Tsushima y Death Stranding, pero llevo más, o sea, llevo 6 episodios ya. Bueno, no, llevo 4, perdón. Llevo primeras horas de Coffee Talk también, que ese tiene delito porque el juego en sí es corto. Y hice uno de primeras horas de 1 hora y 42. Y otro de primeras horas de Judgment de 2 horas y media, que menudo juegazo Judgment. Le tengo ya al 100%. Y también ese directo me decepcionó. Las primeras horas de Judgment me decepcionaron. Me esperaba también algo mejor. Y me pareció demasiado similar a los Yakuza. Y al final me terminó encantando Judgment. Y le tengo al 100%, a pesar de lo que me ha costado. Y esto supongo que será igual. A pesar del primer directo decepcionarme, seguro que me acaba encantando. Yo confío plenamente. Así que nos vemos el lunes. Han sido, que no está mal, de episodio 2 horas y 42. El problema es que en la principal realmente no he avanzado casi. He hecho 3 secundarias sin saberlo prácticamente y ha sido todo el directo hablar con gente, hablar con gente, hablar con gente, pegar algún tiro de vez en cuando, pero hablar con gente y conocer contexto del sitio, del planeta, del mundo, de todo. Por eso básicamente ha sido la excepción, porque no he avanzado casi nada. Ha sido más explorar, más conocer el contexto, un poco lento, hablar con gente. Pero en fin, seguro que no es mal juego. Un besito. Nos vemos el lunes y chao.